Alabanet 45 Radio. Alabanet 45 Radio. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 10 de mayo del 2017. Bienvenidos al programa La Polémica con Alex Sierra. Estamos aquí en vivo y en directo, para todos los que quieran hacer una llamada aquí a la cabina de Alabanet, referente para tocar referente al tema que va a ser el tema. Vamos a hablar de los miedos. 75 95 10 72 75 95 10 72, y ya estamos aquí con Alex Sierra, que es la titular de este programa. Muy buenas noches, Alex. Hola, muy buenas noches, yo soy Alex Sierra y les damos la más cordial bienvenida a su programa La Polémica. Hoy el programa creo que va a estar bastante bueno. Vamos a tocar lo del tema de los miedos. No sin antes felicitar a todas las mamás, las mamacitas, en este día de 10 de mayo. Les mandamos un saludo muy, muy afectuoso y esperamos sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran que pase esta noche en este programa. Así es, entonces ya volvemos a repetir los teléfonos aquí en cabina: 75 95 10 72, para cualquier llamada, para cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier punto de vista que tú vayas a tener con referente al tema. Es muy importante que no te quedes con ninguna duda, y comenzamos con el tema, Alex. Comenzamos. Fíjate que yo creo que uno de nuestros verdaderos problemas como seres humanos, no como enfermos alcohólicos, yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos justamente es el miedo. El miedo. Y de hecho yo creo que la raíz más importante, ¿no?, de los alcohólicos, de los drogadictos, de los neuróticos, de los comedores compulsivos, porque a través de tener tanto miedo a muchas situaciones es como hemos hecho otras tantas, ¿no?, para tapar ese miedo. Y el miedo no es otra cosa más que una reacción ante un peligro, ¿no? Ese es lo que significa la palabra miedo, es la reacción ante un peligro, y aparte te daña tanto cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y entonces los seres humanos pues vivimos con muchos miedos, muchísimos miedos, porque unos son reales, otros son imaginarios, otros fueron cosas que ya nos pasaron, cosas que nos están pasando, y aparte tenemos miedo por lo que ni siquiera nos está pasando, ¿no? Somos muy afectos a estarnos preocupando por el futuro, a estarnos teniendo miedo de las cosas que ni siquiera van a pasar, o que ni siquiera sabemos que van a pasar, que ni siquiera pasamos. Y yo creo que es lo peor que podemos estar haciendo, ¿no? Vivir a través de algo que ni sabes, ¿no? Si realmente va a pasar, si realmente va a llegar, si realmente, sobre todo en las parejas, ¿no? Sientes que ya se va cuando todavía ni siquiera se casan, ¿no? Que ni siquiera se casan. Entonces sí yo creo que es algo muy peligroso en nosotros los seres humanos, tener tanto miedo, ¿no? Tanto miedo que no es ni siquiera real, que a veces nada más es parte de nuestra imaginación, y que aparte ni siquiera sabemos, ¿no? Ni podemos determinar si realmente es un miedo, porque eso genera otro tipo de situaciones que a lo largo del programa vamos a hablar. Pero yo creo que es lo peor que como nosotros como seres humanos podemos tener, ¿no? El bendito o maldito miedo. Sí, habrá miedos, hay miedos positivos que son parte de nuestro instinto de conservación, que son directamente, como tú lo decías, de la amígdala cerebral, la que cuando nosotros tenemos algún tipo de miedo suena nuestra alarma, que es la amígdala cerebral, y esa pues nada más funciona para huir o para confrontar, ¿no? Nada más. Ajá. Nada más. Entonces hay miedos que son muy naturales y que son parte del ser humano, y que en realidad le hacen bien al ser humano. Pero vamos a hablar de los dos tipos de miedos, ¿no? Del psicológico, del que te paraliza, del que te causa terror, del que deforma tu personalidad, porque el miedo también deforma la personalidad de cualquier individuo o de cualquier mujer en cualquier parte, en AA, ya sea en la vida cotidiana, no sea en AA. Pues el miedo es espantoso, ¿no? Es espantoso. ¿Y cuál es su contra, o cuál podría ser su contra? Pues yo creo es el amor, ¿no? Nada más. Muchas de las veces pensamos que la contra del amor es el odio, cuando realmente la contra del amor pues justamente es el miedo, ¿no? O lo negativo pues es el miedo. El miedo es algo que nosotros como seres humanos tenemos ya en nuestro ADN, o sea, decías bien, hay miedos
que nos ayudan, ¿no? Para prevenir muchas cuestiones fatales incluso en nuestra vida, ¿no? Es algo que nosotros ya como seres humanos ya lo traemos, que nos va a estar avisando en el momento que estemos en peligro de cualquier situación. El problema es que somos gente que vivimos a través de miedos de algo que nos pasó cuando éramos niños, ¿no? Y esos miedos, en lugar de ir superándolos, nos van tragando y van haciendo que nuestra vida sea un reverendo relajo y que aparte sigamos teniendo miedos y que no hagamos las cosas por miedo o hacemos las cosas con mucho más miedo. Y yo siempre he dicho que el miedo a perder te hace perder finalmente, ¿no? Sí. El miedo a perder siempre te va a hacer perder, pero esos miedos, ¿por qué son generados? La mayoría de las mamás tenemos la culpa, ¿no? La mayoría de las mamás, como no sabemos educar a los hijos, como no sabemos cómo llamar la atención, como no sabemos ni siquiera cómo hacerle para que esos niños nos hagan caso, las mamás somos muy, ¿cómo se dice? Muy buenas para estarle metiendo los miedos a nuestros hijos, ¿no? Y empezamos a hablar del coco, y empezamos a hablar del viejo del costal, y empezamos a hablar de que si no me haces caso te voy a regalar, y si no me haces caso, fulano te va a llevar y te voy a regalar, cosas así. Y eso no sabemos el daño mental que le está haciendo al niño, ¿no? Nosotros en nuestra afán, a lo mejor como mamás, de querer educarlos, porque las mamás me queda claro que no sabemos educar a los hijos, y aparte no hacemos nada por investigar la mejor manera o la mejor forma de tener una buena relación con mi hijo, y lo único que hacemos, pues lo que decimos en el grupo, ¿no? Lo mismo que te hicieron a ti, lo vas haciendo tú, y hasta con más cosas, ¿no? Hasta le pones más florecitas. Entonces esos miedos van acarreando otros, y aparte son miedos que ni siquiera son reales, son miedos que nos impusieron, son miedos que la gente o la sociedad ya los viene manejando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera no sabemos el grado a lo que nos puede afectar. Hay gente que todavía a la edad de 30, 40, 50 años le sigue teniendo miedo a la oscuridad, ¿no? Porque las mamás somos bien buenas para decirle, va a salirte el monstruo, y si no te portas bien ahorita el monstruo te va a comer, y abajo de la cama hay alguien. O sea, nosotros mismos fomentamos ese tipo de situaciones, y ahí es donde empieza realmente nuestro problema. Y estamos hablando de niños de 2, de 3, de 4 años, que ya las mamás no saben qué hacer. Y a veces para controlarlos tienen que causar ese impacto en su cerebro para que de alguna manera pues se puedan tranquilizar, ¿no? Pero no sabemos el miedo los miedos subsecuentes que le vamos a empezar a meter a ese individuo, ¿no? Y conforme vamos creciendo o va creciendo el niño, pues él ya viene arrastrando situaciones, ¿no? Ya no quiere hacer las cosas por él mismo, ya no quiere ir al baño él solo, prefiere orinarse en la cama en lugar de pararse al baño porque seguramente el coco se lo va a comer, lo va a atacar, y eso no vemos que nosotros mismos hemos provocado esas situaciones, y aparte los golpean, ¿no? Cuando se mean o se orinan los niños en la cama, producto de los miedos que nosotros mismos le hemos impuesto, pues todavía hasta los regañamos, y todavía hasta los golpeamos, y todavía hasta los insultamos, ¿no? Y ese miedo lo va a seguir generando durante muchos años. Yo conozco pacientes que hasta, pues ya en la edad adulta se siguen orinando, ¿no? En la cama, ¿no? Todavía siguen teniendo miedos a ciertas cuestiones imaginarias, porque muchos miedos son productos de la imaginación, y nuestra mente es tan poderosa que si nosotros le tenemos miedo a una araña, vamos a ver una araña en ese momento, y aparte sentimos que el monstruo está ahí, y sentimos que el monstruo está dentro del closet, y sentimos que el monstruo está abajo de la cama, y aparte nosotros vemos cosas, ¿no? Producto de nuestra bendita mente. Entonces, sí es un problema. Es un problema que las mamás hemos fomentado en los niños, en lugar de hacerlos niños que puedan enfrentar las situaciones que en su momento le causan algún peligro, que sienten un peligro, o que en determinado momento no saben si están en condiciones de hacerlo bien. En lugar de que los papás lo alienten, al contrario le meten más miedos, ¿no? Y sobre todo las mamás, cuando el niño se sube pues una bardita, luego las mamás, te vas a caer, ¿no? Y en el te vas a caer se cae, y te lo dije, y todavía hasta lo golpean más, ¿no? Cuando nosotros mismos hacemos que ese niño se caiga, le metemos esa inseguridad, le empezamos a meter ese miedo, y después nosotros nos estamos quejando de todo lo que hemos logrado a través de ese niño, ¿no?
Fíjate que me gusta, ahorita que estaba viendo, me gusta la definición que Bill nos deja del miedo, porque es una definición, fíjate, la voy a leer rápidamente, dice, como dice el libro grande, dice, el miedo es como un hilo podrido que corroe y invade el tejido de nuestras vidas, ¿no? Imagínate un telar, que prácticamente es yo creo la base espiritual que tú quieres formar. Si en realidad te gana el miedo, se convierte en un hilo podrido que va rompiendo cualquier cosa. Nos deja otro ejemplo, dice, es como el comején que devora sin cesar cualquier tipo de base espiritual que... Entonces un día me tocó conocer un árbol con comején y parece unicel, ya el árbol así todo seco por dentro, ya ni pesa, está totalmente seco, sin vida. Entonces el miedo llega a ser ese tipo de... llega a ese grado, por eso el padre Fau yo también escribe, ¿no? Basado en un psiquiatra español, ¿no? Los tres gigantes del alma, porque se va acumulando tanto, se va alimentando durante el transcurso de los años que se convierte en un miedo patológico, ¿no? No, sí, y esos miedos patológicos a rato te van creando unas fobias impresionantes, ¿no? O sea, porque no nada más es el miedo en sí, sino todo lo que vas acumulando durante tu vida, lo que vas acumulando durante los años y a final de cuentas se vuelve ya una obsesión el tener miedo por todo y para todo y a final de cuentas se van a volver unas patologías que ya necesitan mucha gente de psiquiátrico, ya necesita gente de medicamento, cuando hay cosas que se pueden resolver, pero en lugar de resolverlos, nosotros nos vamos poniendo esas trabas, nos vamos generando más miedos, porque sí es cierto, o sea, como está incluido en nuestro ADN, es algo que forma parte de nosotros, ¿no? El miedo forma parte de nosotros, pero el miedo está en nosotros para una situación, o sea, para prevenirnos de algo que va a causarnos peligro, que puede afectarnos en la vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos con eso, no? Porque al principio sí la mamá y los papás y la familia y mucha gente está como ayudándonos a generar esos miedos, pero nosotros después ocupamos esos miedos para sobrevivir o para medio vivir o para ni siquiera vivir, ¿no? Sí. No, ya no vives, o sea, estás pensando, es que dice mi mamá que si hago esto me va a pasar esto, y es que dice mi tía que si hago esto me va a pasar esto, y es que la sociedad dice, y es que fulano dice, y es que todo el mundo dice. Y entonces a veces vivimos del miedo de los demás, ni siquiera son los propios, ni siquiera hemos experimentado situaciones que diga sí, o sea, sé que eso me va a causar un peligro, sé que eso me va a dañar, ya no lo hago, ¿no? Pero también somos bien desafiantes, ¿no? Y es que fíjate, yo decía algo basado en la filosofía de Alcohólicos Anónimos y en algunas cosas podemos hablar ahorita de mecanismos de defensa, ¿no? El miedo se convierte como en un mecanismo de defensa que te activa la vanagloria, te activa la ira, fíjate, lo voy a leer, dice refuerza la ira, la vanagloria y la agresión, ¿no? Es lo que entonces sí deforma tu personalidad, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que se tiene que volver agresiva, por miedo, tiene que adoptar otro tipo de características de personalidad para fingir, tal vez a lo mejor la gente que fue muy muy golpeada de niño, posiblemente adopta se vuelve una persona súper temerosa y tiene que adoptar ser agresivo, ser fanfarrón, para decirle a la sociedad de hoy en adelante aquí nadie me va a dañar, nadie me va a pegar, nadie me va a humillar y todo, y se adopta ese tipo de personalidad, o sea que nos sirve como mecanismo de defensa. ¿A qué vamos? Que tapa nuestra verdadera personalidad. Aparte, hace una combinación genial con el ego, ¿no? Que a final de cuentas el ego es miedo, sí. Pero justamente cuando el ser humano viene tan agredido, cuando el ser humano viene tan dañado, ¿no? Física, mental, espiritualmente e incluso hasta sexualmente, porque es uno de los miedos más grandes que puede tener el ser humano cuando ha sido violado y agredido sexualmente. Eso te va generando muchísimos miedos y todas esas cuestiones tienes que forrarte de un ego que ni siquiera existe, ¿no? Sí. Te tienes que forrar de algo que ni siquiera es parte de ti. Y entonces tienes que adoptar todas las personalidades habidas y por haber para no decir tengo miedo, para no tener el valor suficiente de decir, o sea, lo que tengo es miedo, o sea, no tengo otra cosa más que miedo. El síndrome de la cebolla, ¿no? Capas y capas y capas para tapar todo lo que traigo.
Sí. Todo lo que necesito, ¿no? O sea, por miedo al rechazo, por miedo a que no te lo den, por miedo a que encuentres la negativa, por miedo no eres capaz de pedir las cosas que quieres ni que necesitas, ¿no? Porque obviamente desde niños fue de cállate y no hables y no opines y vete para allá y estás bien menso y eso no lo vas a poder hacer y en qué cabeza cabe y no te das cuenta de la situación. O sea, la familia se encargó perfectamente de decirnos a todo que no podíamos, que no sabíamos y que jamás lo íbamos a lograr, ¿no? Más aunado a todas las cosas que en su momento te pasaron, que te golpearon, que te humillaron, la familia, los hermanos, los tíos, los primos, lo que sea, que fuiste producto de lo que hoy se llama bullying, ¿no? Que antes no tenía un nombre, pero siempre ha existido, pero antes la mamá te decía, si no le partes la madre a él, yo te la voy a partir a ti. Entonces todas esas cuestiones nos hacen cambiar nuestra personalidad. Si eres una persona que eres a lo mejor un tanto tímida, ¿sí?, pues ahora vas a tener que ser agresiva por no decir, o sea, tengo miedo, y por no decirle a la gente cómo lo hago, o pedirle opinión a la gente, o decirle a la gente es que realmente no puedo hacerlo, explícame, ¿no? Entonces, tenemos que, dice el de los 3 gigantes del alma, una persona llena de miedo es capaz hasta de matar por miedo, ¿no? Y justamente en el de plenitud, en el tomo 10, creo que es el de los 4 gigantes del alma, porque ahí vienen marcados los 4 gigantes, dice, el ser humano huye del miedo por miedo y con miedo. Sí, es lógico y el miedo sí forma el cuarto, que es el deber, ¿no? Uh-huh. Que son las creencias, por ejemplo, tú debes de ser un abogado, porque si no no eres abogado, pues aquí entre los Trejo no caben los que no son abogados y eso, y te empiezan a introyectar cuando a lo mejor él podría destacar mejor de chef o de otra cosa, pero tiene que ser abogado porque dentro de los Trejo solamente los abogados son buenos, ¿no? El deber, bueno, yo creo que también los 4 gigantes del alma embonan en todo el deber, ¿no? En todo el deber. Y debes de hacer esto, y debes de hacer el otro, y debes de hacer... Porque si no estudias, no vas a ser alguien en la sociedad, ¿no? ¿Y cuántos abogados, cuántos licenciados, cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras conocemos hoy que están en los grupos de autoayuda, que no tienen sentido en su vida, que no le encuentran sentido a su vida, que viven unos miedos encabronados, que viven unas cosas... Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me repetían mucho de niño? Tú debes de estudiar porque a ti te va a tocar mantener. Uh-huh. Uy, cómo me caía en la madre que me dijeran eso, ¿no? Entonces, te generan un miedo al compromiso, ¿no? Uh-huh. Pues mejor no te cases, si te casas pues vas a estar manteniendo y esto y el otro y acá. Te generan un miedo al compromiso y eso cuesta muchísimo trabajo superarlo. Sí, no. Yo creo que vivimos más a través de lo que la gente quiere a lo que nosotros queremos. Y a final de cuentas, muchos pueden terminar una carrera y ni siquiera saber qué fue lo que estudiaron. O sea, de tanto querer complacer a la gente y de tanto querer complacer a la familia, por miedo a no saber o no querer o que no haya ese rechazo, no decirle a la familia, pues es que yo no quiero y ni quiero estudiar esto, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, quiero ser hasta barrendero, ¿no? Quiero ser hasta narco, ¿no? Que es la moda del día de hoy. Por miedo a encontrarse con un no, prefieren darle mejor, hacer lo que los demás están diciendo y a final de cuentas, pues no, ni siquiera fuiste a la escuela, o sea, estuviste presente, pero ni siquiera aprendiste, ni siquiera hiciste lo que tenías que hacer. Y es lo que la familia no entiende. La familia no alcanza a entender y a comprender que por miedo nosotros no dejamos ser libres a los hijos. Porque queremos que a los hijos hagan lo que nuestros propios miedos no dejaron que nosotros fuéramos. Queremos que nuestros hijos cumplan nuestros sueños y queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros quisimos hacer y que nuestros hijos se casen con quien se tenían que casar porque nosotros nos casamos con el equivocado y eso también es por miedo. Por miedo a que la gente no te diga eres una mala madre, mira tus hijos son esto, mira tus hijos son aquellos. O sea, al final todo el ser humano, toda la sociedad se rige a través de puros miedos. A miedo a ser y a no ser, a miedo a tener y a no tener, a miedo a morirte y a no morirte, y miedo a vivir y a no vivir, que eso yo creo que es uno de los miedos más impresionantes del ser humano o lo más doloroso para el ser humano, ¿no?
tienes miedo a vivir. O sea, no sabemos vivir, sabemos lo que es la pinche sobrevivencia y sabemos lo que tenemos que hacer para más o menos llevárnosla. Pero vivir, o sea, miedo incluso hasta la felicidad. Miedo a dejar, ¿no? A una pareja, miedo a dejar el trabajo, miedo a dejar muchísimas cosas. No lo hacemos por miedo. El miedo sí te paraliza. El miedo sí te paraliza para dar el primer paso. Y el problema es que no te das cuenta que el primer paso es es lo primordial para ya entonces seguirte con el segundo y el tercero y el cuarto y poder finalmente hacer lo que siempre has querido ser y lo que siempre has soñado ser, ¿no? Y el miedo es generador de defectos de carácter. Ah, claro. ¿No? Yo creo que de todos. Sí. Yo creo que de todos. El miedo genera todos los defectos de carácter, ¿no? Porque por miedo a que te rechacen, o por miedo a no tener, eres avaricioso, por miedo a que nadie quiera estar contigo, te vuelves lujurioso, por miedo a que nadie te hace caso y como no eres tolerante y como no estamos capacitados para la frustración, te vuelves iracundo. O sea, todos los miedos, todos los defectos, yo creo que sí los genera el miedo, ¿no? Estás nada más temeroso y como quieres hacer muchas cosas, a veces el miedo te hace hacer cosas que no están dentro de lo común, ¿no? Y entonces te vas a los excesos. Uh-huh. Primero tuviste que estar muy abajo y ahora te quieres poner muy arriba. Y a veces por miedo estás abajo, pero también por miedo estás arriba. Y fíjate que Bill pone su ejemplo, el miedo le ayudó a querer ser el número uno en todo. Uh-huh. En todo, ¿no? Sí. El capitán del equipo de béisbol, el primer violín, el presidente de la escuela. Por miedo, trató de ser el número uno en todo. ¿Y cuánta gente no se encuentra así de esa forma, ¿no? Sí, pero una cosa es que tú pretendas ser el número uno, pero de eso a que realmente seas y lo disfrutes, son cosas completamente diferentes, sí. ¿No? Y aparte, por ejemplo, Bill, ¿por qué lo hacía, no? Él tenía unos traumas existenciales bien cañones, ¿no? No podía relacionarse con los pequeños de su edad porque él estaba más alto, pero tampoco podía relacionarse con los de su estatura porque estaba muy pequeño. Entonces, a veces nosotros tenemos reacciones porque nunca nos hemos sentido parte de nadie, ni de nada, ni de la sociedad, ni de la familia, ni de nadie, ¿no? Y entonces andamos buscando alguien que nos dé esa protección alguien que nos dé esa seguridad y alguien que nos dé ese compañerismo, ¿sí? Que podamos ser parte de algo, que nos den esos abrazos, que nos den esos besos, y en esa búsqueda de lo algo que no tuvimos, ¿sí? Por miedo, cuando lo tenemos no sabemos qué hacer. Andamos en la búsqueda del amor, y cuando tenemos el amor no sabemos qué hacer, ¿no? Realmente no sabemos qué es lo que tenemos que hacer con las cosas que en su momento estamos anhelando. Queremos un carro y por miedo no lo disfrutamos, ¿no? Te compras un carro nuevo, te lo compras hasta de agencia, pero ahora por miedo no lo sacas, no sea que te lo vayan a robar, no sea que te lo vayan, no te vayan a ponchar la llanta, no, o sea, por miedo no disfrutas tampoco las cosas, por miedo no las haces y cuando te atreves a hacerlas ni siquiera las disfrutas, ¿no? Ni siquiera eres capaz de decir, bueno, ya lo tengo y ahora voy a disfrutar lo que tengo, total, pues si se lo roban, pero ya lo disfruté, pero no, nosotros nos anteponemos o nos adelantamos más bien, ¿no? A todos nuestros propios miedos, ¿no? Nuestras propias cárceles, ¿no? Porque nosotros vivimos en unas cárceles impresionantes, ¿no? Y obviamente, pues como no queremos aceptar nuestra responsabilidad, pues le echamos la culpa a todo mundo, ¿no? A todo mundo. De lo que no somos, de lo que pudimos haber sido y de lo que pudimos haber tenido, ¿no? Entonces, somos bien complicados. Sí. Somos bien complicados y nada más por tener miedo, ¿no? Por tener miedo. Y obviamente eso es la base más importante para nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, ¿no? Nuestro egotismo. A veces por miedo a no tener, queremos abarcar tantas cosas, queremos ser el centro de atención, queremos nada más pensar en nosotros porque sentimos que no lo vamos a tener. Pero también piensas que toda tu vida va a ser igual, ¿no? O sea, tampoco... Cuando, sobre todo los seres humanos que en su niñez tuvieron muy poco y que no tuvieron mucha comida y que no tuvieron mucha educación y que no tuvieron muchos zapatos y mucha ropa, el miedo a no volver a tener, ¿sí? O a no haber tenido tanto, los hace ser bien cabrones, ¿no? Los hace ser bien egoístas, los hace ser bien egocéntricos y entonces se les olvida, ¿no? Por eso yo creo que constantemente en los grupos te dicen que nunca se te olvide cómo llegas, porque se nos olvida,
¿no? Lo que no tuvimos y ahora que lo tenemos no lo queremos compartir y ahora hacemos hasta alarde de lo que tenemos y ahora sí queremos que todo el mundo se dé cuenta de lo que hemos logrado, pero ni siquiera somos capaces de disfrutarlo. Sí, se hacen adictos al trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren vivir otra vez la pobreza. Si no pueden obtener el dinero que quieren por medios justos, pues se vuelven rateros, transan, atropellan a gente con tal de obtener dinero y no poder vivir otra vez la pobreza, ¿no? O sea, yo he escuchado varios casos de gente así. ¿Y qué pasa con ese tipo de actitudes? Pues que va creciendo, sigue creciendo la falsa personalidad. Uh-huh. Y el problema de que siga creciendo la falsa personalidad, pues va a traer a nuestras vidas vacíos, estados de angustia, de ansiedad, depresión. El miedo se va a ir haciendo más grande por medio de las experiencias que uno va viviendo y lo va retroalimentando. Entonces es un rollote, en realidad sí es un rollote el miedo, de nuestra vida. Sí, es un pedote, es un pedote. No, y obviamente necesitamos buscar una fuga, necesitamos buscar una salida, y los seres humanos somos tan cobardes, pues que lo hacemos en el alcohol, en la droga, en mujeres, en el juego, hoy en el internet, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo somos de a veces tontos los seres humanos? Somos muy tontos. Tenemos miedo a que las parejas nos engañen, pero hoy es el internet, el Face, lo primordial para todo y lo genial para darte cuenta si tu pareja te está engañando y le buscas, ¿no? Tienes tanto miedo a que te engañe y a final de cuentas andas buscando una situación que te indique que tu pareja te está engañando, ¿no? Y entonces no disfrutamos ni siquiera de la relación. No disfrutamos ni siquiera de la persona, no, porque estamos pensando me va a dejar, me va a engañar, se va a ir, ya no lo voy a tener, ya no le voy a gustar, a final de cuentas se va a alargar con otra o con otro, y el miedo no te hace disfrutar el estar, el aquí, el ahora, ¿no? Y estás bien preocupado porque sabes que es una persona que es sumamente mujeriega o mujeriego, ¿no? Y estás pensando en lo que hizo y estás pensando que te lo va a hacer a ti, y entonces por miedo no disfrutas. No disfrutas el presente, no disfrutas lo que estás viviendo, no disfrutas lo que estás haciendo. Le buscas y le buscas y le buscas y le buscas, ¿no? Yo les digo, ¿quieres saber si te engañan? Pues métete al Face, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta si te está engañando o no te está engañando. Porque aparte nosotros provocamos todas esas situaciones, ¿no? Nosotros mismos, a través de nuestros miedos, atraemos lo que más miedo nos da. Y esa persona, si te da miedo que la vas a perder, tarde o temprano la vas a perder por tus propios miedos, ¿sí? Nosotros vamos alejando y nosotros empezamos a decirle, empezamos a preguntarle, empezamos a acosar, ¿no? Porque los seres humanos con miedo somos bien acosadores, ¿no? Queremos estar investigando. Y hay veces, yo les digo, ¿no? A las pacientes, cuando me dicen, es que yo quiero saber si me engaña. ¿Y para qué quieres saber si te engaña? ¿A poco lo vas a dejar? ¿No? Te vas a llenar todavía más de miedo y menos lo vas a querer dejar, pero le vas a hacer la vida de cuadritos y tú te vas a hacer la vida de cuadritos también. Entonces, por miedo no disfrutamos, no somos capaces de disfrutar absolutamente nada, y aparte adoptas todas las personalidades que más te disgustan, por miedo, ¿no? ¿Cuál sería ese tipo de personalidades? No te gustan las personas agresivas y terminas siendo agresivo. No te gustan las personas mentirosas y terminas siendo un mentiroso. No te gustan las personas posesivas y terminas siendo un posesivo. No te gustan las personas controladoras y terminas siendo un controlador. Pero todo es por miedo. No te gustan que te agredan, pero tú sí terminas agrediendo a la gente, ¿no? Y más cuando no actúa y no se comporta como tú quieres, no piensa como tú quieres, ¿sí? Te vuelves, sobre todo pasa mucho en los grupos. Yo lo veo con los líderes de los grupos, ¿no? Se llenan tanto de miedo de quedarse solo en el grupo, de que se queden, de que la gente se vaya. Tienen tanto miedo y hacen tantas barbaridades, ¿sí? Y adoptan personalidades que ni siquiera son, ¿sí? Empiezan a ser mentirosos, empiezan a ser chismosos, empiezan a ser complacientes, empiezan a ser rudos con unos y complacientes con otros. O sea, no tienen ni siquiera una personalidad definida. Tanto es un miedo que con unos reaccionan de una manera y con otros reaccionan de otra manera, pero es por miedo, a final de cuentas, a estar solo, porque yo creo que uno de los miedos más grandes del ser humano es la soledad, ¿sí? Porque de alguna manera sí nosotros hemos probado lo que es un poquito la soledad.
desde que estábamos niños, si el papá no estaba, si la mamá no estaba, si la mamá tenía que salir a trabajar o el papá tenía que salir a trabajar, si los hermanos no estaban o si estaban y nos golpeaban, o sea, todas esas cuestiones, nosotros sí sabemos lo que es la soledad y lo que menos queremos es vivir solos. Y hay veces que los grupos se abren por soledad, por miedo a estar solos. Y entonces prefieres abrir un grupo, pero no para servir, sino para no estar solo. No realmente para ayudar a los demás, sino para que tú no estés solo y estés rodeado de gente, porque en tu casa no sabes estar. En tu casa nada más es discusiones y nada más pleitos, o sea, todo menos una familia, o sea, no sabemos convivir en familia, ¿sí? Porque ya venimos arrastrando con todos nuestros miedos. Entonces, sí es bien complicado un ser humano que tiene miedo y aparte si te le tiene miedo a Dios, peor tantito, ¿no? Peor tantito. Sí, pues ¿cómo reacciona un perro cuando tiene miedo? Reacciona de una forma agresiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el ser humano no hay mucha diferencia, que debiera haber una diferencia porque se supone que somos seres pensantes, ¿no? Uh-huh. Debería de haber una diferencia, pero yo no he visto ninguna diferencia, ¿eh? Yo cuántas veces he visto, bueno, yo mismo lo llegué a hacer, darme en la madre con un cabrón en la calle por una mirada. Uh-huh. Sí. Oye, se me hace a veces ridículo, pero sí llegó a suceder, y es lo que hace un perro, ¿no? Cuando ve otro perro, así como tipo macho alfa, agarran y se pelean, ¿no? Y yo hice varias cosas, ¿no? Por miedo, cuánta gente, pues se humilla con su pareja. Sí. Por no vivir sola, ¿no? Por estar, pues más vale malo por malo por conocido que bueno por conocer. Que bueno por conocer, sí. ¿Y qué va a pasar si se va? O sea, no les gusta, tienen miedo a enfrentar la soledad, de enfrentarse a ellas mismas o de enfrentarse a ellos mismos. O hombres también por miedo, saben que su pareja en realidad les está siendo infiel y por miedo no dice nada. Uh-huh. No dice nada, se quedan, o sea, ¿a qué vamos? Que el miedo pues también te hace perder la dignidad. Sí, sí, definitivamente sí se te hace perder la dignidad y yo creo que la mayoría de la gente que está en los grupos está por eso. La mayoría de las mujeres que llegan a una agrupación llegan por ese problema de no querer estar sola y aparte quieren que en el grupo les resuelvan esa situación, porque ellas no quieren hacer nada. Hay veces que lo que tú decías sí es cierto. Prefiero quedarme con una persona que me humilla, que me golpea, que me insulta, que me viola, que me sobaja, que ni me mantiene, a dar el paso, ¿sí? De irme para otro lado, de irme para mi casa, de darme cuenta que sí puedo hacer las cosas, que sí puedo trabajar, que sí puedo mantener a mis hijos. O sea, prefiero aguantar todas esas cosas a darme cuenta que como ser humano yo puedo, ¿sí? Porque es más grande el miedo a la soledad que darte cuenta que has perdido la dignidad. Que prefieres arrastrarte y prefieres humillarte y prefieres suplicarle, prefieres implorarle que no se vaya, aunque sepas que anda con 50,000, pero preferible quedarte tú ahí con esa situación a dar el paso de perder el miedo a estar solo. Y de todos modos ni te vas a morir. Y de todos modos no va a pasar nada que no puedas sobrellevar, ni va a pasar nada que no puedas hacer, ni va a pasar nada que no puedas solucionar. A final de cuentas todo lo vamos a poder solucionar y vamos a estar de mejor manera que viviendo con una persona que te agrede, que te sobaja, que te humilla. Y a veces es lo que yo no entiendo de los grupos, ¿no? O sea, estas son cosas que yo las viví dentro de los grupos, pero que no, a estas alturas, a este tiempo, que siga habiendo ese tipo de mujeres y ese tipo de hombres dentro de los grupos, que prefieran estar aguantando ya con un programa, ya con una experiencia 2 o 3 o 20, ¿sí? Con un poder superior aparentemente y que sigan aguantando ese tipo de maltratos, ese tipo de insultos por gente que el día de hoy ya se les llama padrinos, ¿sí? Y que los padrinos lleguen y den una cara de recuperación por miedo a que les quiten el grupo. O sea, no se atreven a decir yo sigo golpeando, yo sigo humillando, yo sigo insultando, yo sigo haciendo cosas por miedo a que los vayan a correr del grupo, ¿sí? Y entonces siguen aparentando cosas que ni existen y aparte a la gente le siguen diciendo cosas que no existen, que no son parte de su vida y que aparte les prometen que todo va a estar bien y todo va a estar en paz y todo va a estar tranquilo y que todo lo vas a recuperar. Pero la realidad es que no. Y las mujeres siguen aguantando un montón de cosas y no se atreven a hablarlas por miedo. Porque saben que si lo hablan en un grupo, porque si saben que si lo dicen en una agrupación, pues a final de cuentas una madriza sí se la van a andar llevando, ¿sí? Porque no cambia, el alcohólico para mí
no cambia, nada más se transforma. Vas transformando tus pensamientos, vas transformando tus actitudes, vas transformando tus sentimientos, los vas transformando a través de practicarlo, a través de enfrentarlo, ¿sí? Porque todo lo tenemos que enfrentar, a final de cuentas tenemos que ir enfrentando todas nuestras situaciones y los motivos por los cuales hemos tenido miedo toda nuestra vida, ¿no? Pero pareciera que ahora es al revés, ¿no? Pareciera que entre más ocultas tus miedos y más sigues dándole gusto a la gente y más sigues aparentando cosas que ni en tu vida has tenido o que ni siquiera eres, pues creo que estamos mucho mejor, ¿no? Fíjate, me gustan mucho los ejemplos de Bill, no sé, bueno, me encantan los ejemplos. Dice, cuando yo era niño, tuve algunos choques emocionales muy fuertes. Había una profunda alteración familiar. Yo era físicamente torpe y muchas otras cosas parecidas, dice. Claro que otros niños tienen tales estorbos emocionales y salen ilesos, pero yo no. Evidentemente yo era hipersensible y por lo tanto demasiado temeroso. De todas maneras desarrollé una verdadera fobia. Yo era como la de los otros jóvenes que nunca podría hacerlo. Al principio esto me sumió en una depresión y de ahí en un aislamiento de la soledad. Pero todas estas miserias de la niñez, todas estas generadas por el temor, llegaron a ser tan insoportables que me volvieron sumamente agresivo, pensando que nunca podría pertenecer y jurando que nunca acomodaría en el estatus de segunda categoría. Tenía la sensación de que simplemente tenía que dominar en todo lo que decidiera hacer, trabajo, juego. A medida de que esta atractiva fórmula para la buena vida empezó a tener éxito de acuerdo con las especulaciones que entonces tenía para el éxito, me alegré hasta el delirio, pero cuando empezaba, ocasionalmente fracasaba, me llenaba de resentimiento y me llevaba a la depresión. Solamente podrían ser curados por el próximo triunfo. O sea, Bill W. agarró esa de querer ser el número uno y cuando fracasaba se iba a la depresión, se volvía agresivo. ¿Y cómo curaba eso? Pues con querer volver a ser con otro triunfo, ¿no? Pues es un círculo vicioso muy fuerte. Mucho, mucho. Y es algo que si tú no te das cuenta, si no lo aceptas, difícilmente vas a poder salir de ahí. Aparte porque nosotros, yo creo que el problema más grande de nosotros los enfermos y del ser humano en general es todo lo que empezamos a crear en nuestra mente, ¿no? Sí. Y aparte te creas unas historias y unas fantasías geniales. Y a veces vivimos más de esto que de nuestra propia realidad. Vivimos a través de lo que pensamos porque todos los miedos se van albergando y a través de recuerdos y a través de situaciones que nos platicaron o que vimos en su momento, las traemos tan aquí que diario las vamos viviendo. A través de que las vamos recordando, las vamos viviendo día con día, día con día, día con día, y a veces vivimos más de los miedos imaginarios que de los reales o de los que ya pasaron, pero creo que los sigo viviendo y creo que de todos modos van a pasar en un futuro. Y a veces no sabemos el grado en lo que nos afecta a la mente, ¿no? Porque el miedo a final de cuentas va a afectar tu mente a tal grado de paralizar tu mente, de no hacer las cosas de diferente manera, ni vivir lo que estás viviendo, más que estar analizando, pensando, soñando, creyendo y hacerlo por hecho todo lo que ya pasó y todo lo que la demás gente te está diciendo que va a pasar. Y eso pasa mucho en los grupos. Cuando nosotros llegamos a las agrupaciones, yo no sé si a ti te pasó o a la gente le haya pasado, pero yo empecé a vivir los miedos de los demás. O sea, yo escuchaba que ellos habían, los habían violado el de la tienda y entonces yo a mis hijos ya no los quería en la tienda, ¿no? O sea, ya no los dejaba yo ir a la tienda porque yo sentía que también a ellos les iba a pasar algo en la... Y ya no quería que salieran porque sentía que, como un compañero había dicho que a él lo habían atropellado, entonces yo no quería que atropellaran a mis hijos. Entonces yo empecé a vivir los miedos de los demás, los empecé a pasar a mi vida y los empecé a desarrollar con mis hijos. O sea, yo sentía que a mis hijos les iba a pasar todo lo que a ellos les había pasado, ¿sí? Porque no alcanzas a detener tu mente. La mente en verdad es súper poderosa, ¿no? Hay algo que se llama ley de atracción y yo en eso creo, pero así grandemente. O sea, todo lo que tú piensas, todo lo vas a traer. Todo lo vas a traer. O sea, si a ti te da miedo que te vayan a asaltar y tanto lo estás pensando, te van a asaltar. Te van a asaltar. Si tienes tanto miedo a perder un objeto, lo vas a perder. Tienes miedo a que te choquen el carro, van a chocarte tu carro. O sea, nuestra mente es tan poderosa y empiezas a traer todo lo negativo y obviamente también lo positivo, pero somos de pensamientos más negativos que positivos,
O sea, preferimos estarnos masoqueando con muchas cuestiones en lugar de cambiarnos el pinche chip y de entender que yo puedo lograr también todo lo que yo traigo aquí. Que si yo perdiera el miedo, ¿no? Dice la terapia facebookera, dice el padrino Barney, que necesitamos dejar salir todos nuestros miedos para que haya espacio para todos nuestros sueños. Y sí es cierto. O sea, vivimos siempre del no y no puedo y no puedo y no sé y no debo y no me lo permitiría y la gente me tacharía de esto, de aquello, y vivimos a través de eso. Pero ¿quiénes realmente vivimos nuestra vida? ¿Quién realmente vive lo que quiere vivir? ¿Quién realmente es lo que quiere ser? ¿Quién realmente trabaja en lo que quiere trabajar? ¿Quién realmente vive con quien quiere vivir? ¿Quién realmente es lo que quiere ser? Y el miedo no te deja ser quien tú quieres ser, ¿no? Siempre estás pensando, me aceptarán los demás, ¿no? Me hablarán los demás, y si me salgo del parámetro de mi familia y me salgo del parámetro que me construyó la sociedad y el padre y todo el mundo, la gente me va a aceptar o me va a dejar de hablar, ¿no? Y es lo que les pasa a muchos homosexuales, ¿no? Sí. O sea, por miedo se casan, por miedo a no ser ellos, por miedo a no mostrarse tal y como son, pues mejor se casan. Y tienen hijos, y dañas, y lastimas, y a final de cuentas tienes una doble vida. Y ya ¿no? después descubren al papá con los amigos de sus hijos. Exactamente, ¿no? Sí. Pero te dio miedo de decir, pues soy esto. O sea, soy fulano, y soy gay, y soy lesbiana. O sea, no nos atrevemos a decir las cosas porque hay muchísimo miedo. Y aparte la sociedad está tan, ¿cómo se podrá decir? Tan cuadrada que critica lo que no es. Uh-huh. O sea, la sociedad, si no eres lo que la sociedad dice, aunque ellos no lo sean, siempre te van a criticar. O sea, las viejas chismosas siempre critican a otra vieja chismosa. Y critican a los hijos de los vecinos, porque ni sus hijos son como los de los vecinos, ni siquiera son como ellos quisieran, pero es siempre criticar y juzgar, y a veces le damos más fuerza a las palabras de las personas que la propia fuerza de nuestras mismas palabras. Somos bien cobardes. Los seres humanos y los enfermos y los alcohólicos todavía somos más cobardes, ¿no? Llegamos a veces a los grupos por una libertad que ni siquiera hemos querido encontrar. Porque la libertad tú la vas a encontrar en el momento que tú quieras. Pero tu miedo prefiere mejor meterte en esa zona de confort que habla el séptimo paso y decir, aquí estoy bien, o sea, aquí no pasa nada. Aquí nadie me juzga, nadie me critica, todo el mundo dice que estoy bien, todo el mundo dice que estoy en paz, que las cosas están funcionando, aquí me quedo, ¿no? Y la gente prefiere quedarse en esa zona de confort en realmente encontrar la libertad que andan buscando, ¿no? Y sí es bien complicado. Es bien complicado, y sobre todo cuando hay negación. ¿Qué te parece si pasamos algunos saluditos que tengas por ahí en el chat, Damián, o en el... Te paso el micrófono. Sí. O que tengas en el Facebook Live, o algunas preguntas que estén haciendo, o aclaraciones, porque también luego nos dicen cómo está el pedo por ahí. Sí, sí. Sí, claro, hay aquí bastantes preguntas, entraron bastantes preguntas. Permítanme, bueno, aquí vamos desde la primera que entró. Así consecutivamente dice: quiero mandarle un respetuoso saludo a la madrina Alex Sierra, ya que en uno de sus compartimientos la oí y me quedé en AA. Soy Angélica, no me conoce, pero quisiera que me mandara un saludo. Saludos, Angélica, muchísimas gracias, y qué bueno que te quedaste en AA. Bueno, aquí dice: ¿cómo puedo contactar a la madrina Alejandra? Necesito de su ayuda profesional. Gracias, soy Laura de Azcapotzalco. Laura, les doy mi teléfono, les dejo mi teléfono es 55 42 25 37 42. Se comunican conmigo y ya concertamos una cita. Y bueno, aquí dice: hola, buenas noches, mi nombre es Daniel y no he podido superar el miedo a superarme. Me han propuesto buenos puestos de trabajo, pero el miedo no me ha querido, buenos puestos de trabajo, pero por mi miedo no he querido tomarlo. ¿Cómo puedo superar ese miedo? Ahí juega un papel bien importante la autoestima,
¿no? Dentro de poder dar ese paso, necesito también trabajar mi propia autoestima, porque si yo también no trabajo la propia autoestima, difícilmente voy a decir, puedo hacerlo. Y obviamente la autoestima, nuestros primeros agresores fue la familia, ¿no? Desde el momento que nos dijeron gordos, flacos, chaparros, prieto, la negra, mira mi gordito, hacían burla de esa situación. Ellos fueron los primeros que le dieron en la madre a la autoestima del ser humano. Y entonces volver a confiar en uno mismo sin que veas todos los adjetivos que te pusieron, porque hasta incluso los escuchas sin que los demás los oigas, tanto los traes ya en la cabeza que a veces los escuchamos a través de las otras personas. Entonces aquí sería bueno primero trabajar con nuestra propia autoestima. ¿En qué momento me dijeron no puedes? ¿En qué momento me dijeron no sabes? ¿En qué momento me dijeron eso es para triunfadores y tú eres un pendejo? O sea, todo eso primero tengo que trabajarlo, encontrar en dónde, cuándo, por qué y para qué me lo dijeron, y empezar a trabajar sobre eso y empezar a mejorar mi autoestima para saber que puedo, que valgo y que todo lo que me está llegando es porque soy un ser humano que lo merece todo, ¿no? Entonces hay primero que trabajar la autoestima. Muy bien, y aquí continuamos. Dice, hola, saludos desde Las Vegas. ¿Cuándo viene? Gracias por sus compartimientos, Vanessa. Hola, Vanessa. Las Vegas, quién sabe. A Utah me voy en junio, voy a Utah un fin de semana, voy a andar por allá, pero a Las Vegas todavía no tengo ningún plan de ir por allá, Vane. Pero saludos hasta Las Vegas. Hola, buenas noches, madrina. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre miedo y fobia? ¿Es lo mismo? Soy Emilia, del Estado de México. Hola, Emilia, no. Los miedos son nada más una reacción ante un peligro y las fobias ya son problemas psicológicos y mentales, ¿no? Es algo que me va a causar incluso hasta la muerte. Una fobia de la presión, te pueden venir un derrame cerebral, te puede venir un infarto de una fobia. O sea, sí es un grado mayor y ya es a nivel mental. Nuestras fobias, no es lo mismo. Y de las fobias no controladas se pueden convertir en ataques de pánico. Sí, ¿no? sí, ya se pueden llegar a matar en un ataque de pánico. Hola a todos, mi nombre es José Manuel, soy hijo de un alcohólico y asisto a los grupos de hijos adultos de alcohólicos. Quiero compartirles mi experiencia. Desagradablemente, antes de llegar al grupo, yo estaba seguro que me iba a morir y tenía miedo a todo. Y me di cuenta que no estaba viviendo. Saludos a todos, en especial a Ale. Gracias por existir. Quiero que me dieran su punto de vista sobre lo que les expuse. Yo creo, hola, saludos primero antes que todo. Yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Todos pensamos que nos vamos a morir de la situación que estamos viviendo, y aparte nosotros mismos generamos nuestra propia muerte. A veces pensamos que nos podemos morir de una enfermedad, pero a veces más te mata el miedo que la propia enfermedad, ¿no? Pero fíjate que nos sucede eso cuando nos empezamos a concentrar, ¿no? En el capítulo 5 dice egoísmo, creemos que es la raíz de nuestras dificultades. Dice acosados por 100 formas de temor, o sea que el egoísmo, la concentración en mí, el que me va a pasar esto, me va a dar una enfermedad y que esto, o sea, cuando te empiezas a concentrar en ti, ya valió madres. El miedo va a ser inevitable y no lo paras hasta que, bueno, ahorita entramos a las soluciones, ¿no? Hasta que aprendes a meditar, aprendes a hacer inventarios, aprendes a hacer un sinfín de cosas que es por medio de disciplina, porque tampoco es como que te desapendejo en el nombre del poder superior y ya se te va a quitar, tampoco, no es tan rápido, porque mucha gente quiere eso, Alex, ¿no? Quieren soluciones rápidas y que en 2 días llegue superado el miedo y estar como Heidi cuando estaba contenta, ¿no? Que corría por la pradera y eso. Y fíjate que también eso es uno de los miedos bien grandes del ser humano, que piensa como la solución no llega en su momento, le da tanto miedo no solucionar las cosas en ese momento, y entonces piensa que jamás las va a solucionar, y entonces no es gente que sea constante. O sea, para poder trabajar lo que sea, debemos de ser constantes, debemos de ser disciplinados, debemos de hacerlo como nos lo dicen, ¿no? Desgraciadamente a veces en los grupos decimos son sugerencias y tú sabes si las haces o no las haces, pero acá en las terapias, en lo que es una terapia psicológica, o sea, sí lo tienes que hacer. O sea, sí te decimos qué tienes que ir haciendo, cómo vas a ir dando tus pasos, en dónde tienes que ir trabajando más. Y si no lo haces, entonces tú no vas a encontrar realmente
un cambio en tu vida. O sea, para que realmente haya un cambio en nuestra vida necesitamos hacer las cosas y necesitamos ser disciplinados y necesitamos hacer las cosas como nos están diciendo, porque a final de cuentas nosotros no hemos podido solucionar nuestra propia existencia con nuestras propias creencias. Necesitamos de la ayuda pues de otro ser humano, ¿no? Muy bien, bueno, pues aquí continuamos con las preguntas. Claro. Ok, dice, hola, buenas noches, mi pregunta es si puedo quitarme los miedos por completo. ¿Es posible? Soy Ángel. Hola Ángel, yo creo que no nos los podemos quitar porque volvemos a lo mismo, es parte de nosotros, está en nuestro ADN y no nos los vamos a quitar al 100%, pero sí vamos a poder enfrentarlos, sí los vamos a poder trabajar y sí vamos a poder vivir sin tanto miedo, ¿no? O sea, los miedos naturales, eso pues difícilmente los vamos a quitar, pero sí vamos a poder empezar a vivir. Y aparte, cuando nosotros sintamos que tenemos un miedo, vamos a poder trabajarlo, vamos a poder enfrentarlo si es necesario enfrentarlo y nos vamos a dar cuenta que pues ese miedo ni siquiera es real, que a lo mejor nada más fue un miedo imaginario a través de mi ego, a través de todo lo que me dice la gente, la sociedad, la familia, pero que a veces ni siquiera son reales esos miedos, ¿no? Pero sí se puede. Y bueno, aquí continuamos con los saludos del Facebook Live. Dice Juan Alvarado, apenas me conecté, gracias, se escucha muy bien el tema. Dale con todo, madrina Alex, venga. Muchos saludos, Juan. Juan Alvarado, perdón. Dice Sergio Álvarez, dice, ¿y cuándo van a hablar de la cura? Pues bueno, ya aquí ya comentaron. Más adelantito vamos a ver cómo se enfrenta el miedo. Bueno, y aquí son saludos, un saludo para Luis Santamarina. Ocupamos más Ale, bueno, son saludos. Vanessa, igual le manda saludos. Vanessa, saludos. Mari Santos, muchas felicidades por su programa. Quisiera que me dijera cómo superar mi soledad. Voy a hacer otro tema. Así es. Dice Alma, fácil, aquí están comentando. Igual Alma San Juan, igual manda muchos saludos. Luis Santamaría, igual saludo. Héctor Aguilar, mis miedos a quedarme solo, miedo a la responsabilidad, miedo a depender, a dar. Bueno, yo creo que estaba comentando ahí, sí, ¿no? Sus miedos. Dice Luis, yo tengo miedo de depender de un grupo y no de un poder superior. Sí llega a pasar. Sí llega a pasar que empezamos a depender del grupo menos de Dios. Empezamos a depender porque es un lugar a donde llegamos, donde estábamos necesitados de un afecto, donde estamos necesitados de un abrazo, y entonces llegamos a un lugar donde nos lo proporcionan, donde nos atienden, donde nos dicen échale ganas, donde nos dicen Dios te bendiga, donde nos dicen estamos en el mundo de iguales y qué bueno que llegaste y bla, 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 bla. Y entonces empezamos a depender de esa gente y entonces empezamos a depender del grupo y empieza también la gente a perder la dignidad dentro de los grupos y empiezas a perder muchas cosas de ti dentro de los grupos por miedo a esa soledad y entonces sí empiezas a depender, ¿no? Porque algo que tenemos los seres humanos es que como no tenemos, la mayoría no ha tenido un padre en forma física porque lo abandonaron, porque se murió, andas buscando a tu papá en todos los grupos. Y entonces cuando llegas a encontrar una imagen semejante a tu papá, ¿sí?, te vas haciendo dependiente no de un poder superior del grupo y de ese padrino en específico. En especial es la falta de arreglar las problemáticas con el papá. Sí. ¿No? Yo conozco gente que tiene a su papá vivo y que le hace más caso a su padrino que a su propio padre, le tiene más miedo a su padrino que a su propio padre, y eso se me hace una incongruencia dentro de un programa de recuperación. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el ángulo, desde constelaciones familiares, pues se está privando de toda la fuerza de su papá, la fuerza de su papá. Así es. Y eso es fundamental, eso es algo fuertísimo. Pero es que aquí es un problema ya de los dos, o sea, tanto el padrino no quiere soltar al ahijado porque ya no se quiere sentir inútil y el ahijado no quiere soltar al padrino porque escucha del padrino lo que quiere escuchar y lo que le gusta escuchar y a veces no le gusta del papá. Entonces, allí es donde entran todas las incongruencias, o sea, tú llegas a AA para obtener carácter, para obtener una libertad, para poder darte cuenta que puedes decir que sí, puedes decir que no, que puedes perder tus miedos, que puedes recuperar cosas de tu vida.
Pero cuando empiezas a hacer esa dependencia del grupo y esa dependencia del padrino, entonces ya se te cortó otra vez la libertad. Y entonces ya vienen otros miedos. Y entonces ya te das cuenta que si no vas al grupo te vas a sentir mal. Y aparte por el Dios castigador que te meten en los grupos. O sea, si no vienes al grupo, Dios te va a castigar. Si no vas a la hacienda, Dios te va a castigar. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Y entonces ya no dependes de un poder superior porque lo sigues haciendo creer o te conviene creer que es un Dios castigador, y entonces empiezas a hacer dependencia de un grupo y ni siquiera para que te ayude. Al contrario, para estar mal, porque ya vas a fuerzas, ya vas sin ganas, ya vas porque si no el padrino te va a decir de cosas y al rato te va a regañar y como dices, ¿no? Te duele más que te diga algo el padrino que tu propio papá, y el padrino no te puede dejar de hablar porque ahí sí hasta te vas a beber, y tu padrino sí hasta le mientas la madre. O sea, son cosas que que desgraciadamente en los grupos estamos haciendo bastante. Sí, se hace una simbiosis codependiente del apadrinamiento. Cuando el apadrinamiento te tendría que dar libertad, tendría que libertad para que el día de mañana tú sepas tomar tus propias decisiones. Así es. Y no sucede así. En realidad no sucede así, sucede de otra forma. Te haces, se supone que el apadrinamiento te tendría que ser más independiente en todos los aspectos. Y hay gente que si no consulta a su padrino no hace determinada cosa, ¿no? Y eso es lo más estúpido que yo he visto dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, ya con 22 años de experiencia, y que gracias a Dios yo nunca he sido así. He sido obediente con mis padrinos, sí es cierto, pero nunca he sido codependiente con ellos, No. Fíjate que yo sí conozco de varios casos donde si el padrino le da permiso de divorciarse, se divorcia. Si el padrino le dice que se quede ahí, aunque se estén matando, y ya gente de 20 años, de 18 años, de 17 años, gente que se está matando con la mujer, pero el padrino, como le dice ahí te tienes que quedar, prefieren quedarse ahí, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que un padrino que está viviendo la misma situación, porque él está viviendo exactamente lo mismo, le diga, quédate ahí y que un día te maten, ¿no? Pero pues eso sí, tienen a sus amantes porque pues el padrino también tiene las suyas. Es que luego también han malinterpretado, ¿no? Es que Alcohólicos Anónimos es para unir familias, no para desunir familias. ¿Y eso cómo ha afectado? Tienen a 2, 3 parejas que no se llevan, en realidad no se llevan, están peor cuando están juntos, su vida es más infeliz cada vez que están juntos, y no. Tienes que ver qué haces, hay que reparar daños, hay que hacer cosas, pero no te separes, ¿no? Así es. Cuando lo mejor hoy en día nosotros sabemos que es la separación, ¿no? Así es. Por el propio bien de las dos parejas y por el propio bien de los dos hijos, o si hay hijos, lo mejor es cada quien por su lado. Ay, no, sí, ¿no? definitivamente. Dice aquí Betty Pérez, dice, hola, soy Betty, hace un rato comentaron que el abrir un grupo puede ser por miedo a sentirme sola. Realmente de manera egoísta he pensado en eso. Pero he visto que donde vivo requiere mucho apoyo de una agrupación, pero también me da miedo abrirlo. Sentir que puedo fallar en la agrupación que no dure ni un mes abierto. Pues yo creo que ese riesgo lo corremos todos cuando en determinado momento queremos abrir un grupo, funcione o no funcione, no depende de Dios, ¿no? Funcione o no funcione, depende de nosotros también. Y yo siempre lo he dicho, o sea, lo abres por miedo a estar solo, pero que ese miedo a estar solo realmente sea una ayuda para los demás, o sea, que realmente empieces a ver por los demás, que no sea un pinche mercado como lo son el día de hoy, o un congal como les digo yo, que realmente haya juntas de estudio, que realmente haya juntas que hagan avanzar a la gente, que las tribunas sean muy bien dirigidas, que no nada más se suban a mentar madres, que haya buena preparación para los padrinos, que haya buena preparación para las orejas, que haya un buen trabajo dentro de las haciendas si son 4º y 5º paso, que los apadrinamientos sean enfocados, ¿no? A un avance, ¿no? Que haya una buena aplicación de la terapia gestal dentro de lo que son las catarsis dentro de la hacienda, o sea, se necesita de mucho conocimiento, y ese es el problema por el día de hoy. Los grupos no funcionan porque lo abre gente que no sabe, o sea, que no tiene conocimiento, que no sabe de literatura, que no sabe del programa, que no sabe cómo se maneja la mente, o sea, no saben de muchas cosas, por eso los grupos están como están. Pero si la intención es abrirlo, pues adelante, pero sí se tendría que preparar y por consiguiente tener que preparar a la gente que está ahí, ¿no? La ley de probabilidad es el 50 y el 50. El 50 es que puedes triunfar en tu grupo y el otro 50 es que no puedes triunfar. Así es. O sea, es la ley de probabilidad, pero pues hay que aventarse, dice Alejandra Baujú.
Dice, miedos a la soledad, ¿cómo trascenderla? ¿Cómo sería el proceso para trascender el miedo a trascender? El miedo a la soledad no se puede trabajar más que estando solo. O sea, no hay otra fórmula de decir cómo trabajo el miedo a la soledad más que estando solo. Y realmente es horrible estar solo. Yo cuando decidí trabajar ese miedo a la soledad, me aventé 2 años sola, sin familia, sin hijos. Mis hijos en ese entonces ya se habían ido con su papá. Y me la tuve que aventar sola, y al principio es horrible llegar a tu casa y prender la tele, el estéreo, la luz de la cocina, la del baño, la de la sala, la del comedor, la de la recámara, o sea, para que sientas que hay alguien contigo, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que, bueno, pues ya prendes nada más el estéreo, ya nada más prendes la televisión, a lo mejor nada más prendes una luz, y entonces es cuando empiezas a vivir contigo. Y empiezas a escucharte, y empiezas a escuchar tus propios pensamientos, y empiezas a darte cuenta lo que realmente sientes, y te vas dando cuenta quién eres, y te vas dando cuenta por qué estás con una persona, por qué tuviste que aguantar muchas cosas, por qué tuviste que ser como te querías, o como la otra persona quería que fueras, porque solamente en soledad lo vas a encontrar. No hay otra forma de trabajar la soledad más que estando solo. Los miedos se trabajan enfrentándolos, y la soledad pues no es la excepción, ¿no? Tienes que estar solo. Y es lo que a la gente no le gusta hacer. Sí. Por eso toda la vida van a tener miedo a estar solos, y por eso siempre van a tener a una pareja que no quieren, que no les gusta. Por miedo a estar solos se agarran cualquier baboso o cualquier babosa por miedo a estar solos, y siempre va a ser un constante estar reclamando y estar conmiserándose. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues porque no quieres aventarte a hacerlo. O sea, tienes que estar solo, no hay de otra. Dice, hola Víctor, buenas tardes. Dice, mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Alex Sierra. Saludos. Igual yo, para compartir que estoy de acuerdo con Alex sobre los miedos que tiene la gente homosexual y también la gente normal, entre comillas. Uh-huh. Cuando llegan a un grupo después de sufrir discriminación afuera, es el colmo que dentro de un grupo también esa discriminación. Dicen que la gente homofóbica tiene un lado homosexual, eso es muy cierto, ¿eh? Solo que no lo admiten, y que hacen es juzgar, etiquetar y comentar. Esto también yo soy juez, y por eso me encabrona. En lugar de ver la humanidad, ven otras cosas. Dios bendice, ojalá salgan. Mi saludo, Laura de Durango, de Cuarto y Quinto Paso. Saludos, Laura. Saludos hasta Durango. Pues ya regresamos y nos vamos al primer corte, y regresamos y vemos los siguientes mensajes del Facebook Live, Uh-huh. ¿no? Sí, de hecho aquí también hay preguntas, empezaron a entrar más preguntas. Ajá. Entonces ahorita si gustan, lo leemos entrando, Ok, ¿no? Va a ser perfecto. Preguntas y respuestas regresando. Ahorita regresamos. Esto es Alabanet 45 Radio. Bien, regresamos aquí a la polémica con Alex Sierra. Estamos tocando el tema de miedos. Muchos nos están reclamando porque no hemos pasado sus saludos. Disculpen, pero son muchísimos. Entonces, ahorita los vamos a seguir pasando, ¿no, Damián? Sí, ahorita lo vamos a ir pasando y no sé, continuamos. Pero había unas preguntas, Damián, que querías, Ah, sí. Ok, bueno, vamos a proseguir con las preguntas aquí del chat de la página. Estas preguntas son del chat de la página porque muchas personas nos preguntan por qué no, o sea, esas preguntas de dónde salen, ¿no? En la página hay un chat que está directamente con nosotros. Ese chat está vinculado a nosotros, y de igual manera que en el Facebook Live nos pasan las preguntas y aquí nos aparecen, ¿no? La única diferencia es que estas las hacen la gente que está conectada en la página, y ustedes que están conectados en el Facebook Live. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Dice, permítame tantito. Dice, hola, buenas noches. Buenas noches, madrina. ¿Me podría decir cómo puedo superar el miedo a los perros? Cuando era niña me mordió un perro y recuerdo que me dolió mucho, y hasta el día de hoy les tengo terror, y más cuando son perros grandes. Pues como lo comentábamos hace rato, hay que ir enfrentando esa situación, y obviamente tenemos que ir de menos a más. O sea, tengo que empezar a acercarme a los perros con todo el miedo que yo pueda tener, pero necesito yo empezar a acercarme a los perros, a los pequeñitos, empezar a acariciarlos, empezar a darme cuenta que no me van a hacer nada. Tengo que ir de menor a mayor
tamaño hasta llegar al tamaño del perro que a mí me mordió, y entonces empezar a acariciarlo y empezar a platicar con él y empezar a conversar con él. Los perros huelen el miedo. Ellos huelen el miedo y a veces nos atacan porque precisamente huelen el miedo. Entonces debemos de relajarnos, debemos de respirar antes de hacerlo, pero sí se puede, es algo que se puede trabajar. Cuando te des cuenta que lo estás haciendo y que no está siendo provocada con el perro, vas a empezar a tener más confianza y te le vas a poder empezar a acercar más a los perros. Pero sí es un trabajo, no de la noche a la mañana, volvemos a lo mismo, esto es de constancia, esto es de trabajar, esto es de hacer. Entonces sí es importante que lo vayas haciendo, ¿no? Ok, pues vamos a seguir aquí continuando con las preguntas de... Voy a hacer una de estas, ¿no? Dice... Okay. Jorge Vega Gil dice, una felicitación por su programa, pero escucho que solo usan 2 pasos. No entiendo por qué, si el programa de A es de 48 principios y es perfectamente estructurado, en la literatura promete la recuperación emocional, mental, espiritual, pero si un alcohólico no los practica, no puede guiar a otro, y los escucho y no nos dicen cómo lo han practicado ustedes. No es por molestar, pero hablan mucho y no comentan de su recuperación. Gracias. Bueno, Jorge, no son 48, son 36. A lo mejor cuentas los 48 porque son los capítulos del libro Alcohólicos Anónimos, pero ahí están desglosados los 12 pasos. Te hago esa aclaración, no son 48, son 36. Ahora, es como si yo dijera, pues, si nadie sirve en la estructura de Alcohólicos Anónimos, nadie se va a recuperar. No, no es cierto. Yo creo que hay una mala interpretación de lo que son aquí en México los grupos de 4 y 5 paso. Es mentira que los grupos de 4 y 5 paso solamente practiquen 2 pasos, eso no es cierto. Nunca ha sido cierto. Pero bueno, esperemos que no seas como la gente que bueno, lo dice en el apéndice número 2 del libro azul, que algo que mantiene en una perpetua ignorancia a un ser humano y no falla es el de despreciar antes de investigar. Jorge, esperamos que tú no caigas en eso. Yo te conozco, se ve que eres de mente abierta, pero pero pues no son 48, son 36, 12 conceptos para el servicio mundial, 12 tradiciones y 12 pasos. Además, que les quede claro, esto no es no estamos en un grupo ahorita, de 7 a 9 no es un grupo. O sea, que gente de los grupos se está conectando y gente, porque nosotros hemos estado en los grupos, eso no quiere decir que tengamos que estar hablando exclusivamente de Alcohólicos Anónimos. O sea, es un tema del cual estamos agarrando a lo mejor de la literatura, del cual estamos agarrando de otros escritores, pero no, no es un grupo como para estar hablando nada más de la literatura, ni para estar hablando de cuestiones que se tienen que trabajar en un grupo. Esto es es un radio, es un programa de radio en el cual, bueno, estamos hablando ahorita de miedos y no estamos hablando nada más de la literatura, ¿no? Sí, Berta González dice, por favor, el número de Alex, dice, no pude anotarlo. Otra vez se los doy, es 55 42 25 37 42. Dice Celso Alcala, dice, saludos desde Seattle, el nuevo programa me gusta mucho, saludos Alex. Gracias. Silverio Barbosa, hola, felicidades, yo tengo una duda, ¿qué pasa cuando un padrino tiene miedo a ser parte de un grupo sin tener un servicio, solo ser un miembro? ¿Es egoísmo o es que, o qué es? Saludos desde Colima. Pues es que también habrá que respetar, sí es una parte de egoísmo el no subirse a una tribuna, el no hacer un servicio, el no estar con los compañeros, sí es parte de nuestro egoísmo, pero también hay que respetarlo. O sea, hay gente que nace o está dentro de un grupo nada más para escuchar y que no está metido en ningún servicio, pero que le funciona a final de cuentas. Hay gente que está hecha para estar en una tribuna, hay gente que está hecha para estar sirviendo café, hay gente que está hecha para coordinar. O sea, yo creo que cada quien tenemos una función dentro de los grupos y dentro del programa, y también tenemos que respetar, ¿no? Lo que los demás hagan. Sí es una parte, pues el egoísmo, pues a lo mejor de no compartir, ¿no? Lo que ahorita nos decía, ¿no? ¿Por qué no comparten como la han vivido? El no compartir con otros seres humanos, pero pues también tenemos que respetar, ¿no? Sí. Tenemos que aprender a respetar, porque eso es parte del poder convivir con los seres humanos. O sea, yo tengo que respetar cómo piensa, cómo actúa y cómo habla, ¿sí?
porque en la manera que yo lo respete, pues ellos también me van a respetar a mí. Entonces yo tengo que aprender a respetar a la gente antes de pedir un respeto, ¿no? Damián, ¿qué pregunta tenías? Ajá, sí, bueno, aquí hay un saludo, dice Jesús Peña, los saludo con mucho cariño desde Los Mochis, Sinaloa, especialmente a la madrina Alex Sierra. Gracias, saludos a los mochis. Bueno, aquí igual pedían su número, ya lo dio. Dice, felicitaciones a la señora Alex Sierra por ser hoy Día de las Madres y Muchas bienvenida a este espacio de comunicación. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias por compartir su vasto conocimiento y experiencia. Muchas De buena gracias. voluntad, Jorge Rodríguez de de Chihuahua, México. Muchas gracias. Ok. Bueno, aquí está el de los perros. Dice, hola, soy Lupita de Coacalco. Buen tema, madrina. Grupo Enciende una Luz. Mande un saludo, por favor. Al grupo Enciende una Luz le mandamos un abrazote y muchas bendiciones. Hasta Coacalco. Hasta Coacalco. Bueno, esas son las preguntas de aquí del chat de la página. Ok, muchas gracias. Entonces seguimos con los miedos, ¿no? Sí, ahorita preguntaban, bueno, acá les mando rápido saludos a El Salvador, a Guatemala, a Perú, a mucha gente que se está conectando. Y una pregunta que nos hacían, que por qué se tenía tanto miedo a no saber educar a los hijos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los miedos más grandes de las mujeres, el no saber educar a nuestros hijos. Una, porque nosotros nunca nos educaron. Otra, porque no sabemos cómo manejar un hijo. Y otra, porque a veces ni siquiera queremos a nuestros propios hijos. Entonces se complican más las cosas, ¿no? Cuando no los quieres, cuando no sabes, cuando tú tampoco has tenido una buena educación. Y sobre todo cuando tú quieres que tus hijos cumplan tus sueños y tus propias expectativas, lo que hablábamos en un principio. O sea, pensamos que el educarlo es que tenga una carrera, que tenga un doctorado, que tenga una maestría, que tenga un buen trabajo, que tenga una buena casa, una buena mujer y un buen carro. Parece que eso es una madre y un padre que educó perfectamente a sus hijos, pero muchas de las veces la gente que logra eso lo logra lleno de frustración y lleno de amargura, y lleno de rencor y lleno de resentimiento, porque tuvieron que hacer lo que sus papás le dijeron que tenían que hacer, no lo que ellos querían hacer. Entonces, el educar bien a un hijo es decirle lo bueno y lo malo y dejarlo que él tome sus propias decisiones y nosotros como padres estar atrás de ellos, ¿no? O sea, en el momento que se caiga, decirle, te vas a levantar y te levantas y le vas a tener que seguir, o sea, límpiate las rodillas y vas a tener que seguirle. No es tan complicado educar a los hijos. Se educan con ejemplos. O sea, nosotros no podemos decirle no mientas cuando nosotros somos unos mentirosos, no le podemos decir no bebas cuando nosotros pues somos alcohólicos, no le podemos decir no te drogues cuando somos drogadictos. O sea, la educación viene con el ejemplo, es algo que también aprendemos dentro de los grupos. O sea, las palabras mueven pero el ejemplo arrastra, y con los hijos es exactamente igual. O sea, vamos a educar a nuestros hijos con el ejemplo. Si ellos ven que nos levantamos temprano, que desayunamos, que hacemos ejercicio, que nos vamos a nuestro trabajo, que somos responsables, por consecuencia ellos lo van a hacer. O sea, no necesitas preocuparte cómo los voy a educar, sino es enseñarles a pescar, ¿no? Dicen, no les des el pescado, les tienes que enseñar a pescar. Y con los hijos es igual. O sea, le tienes miedo porque ni siquiera tú has podido lograr lo que tú quieres, ¿no? Ni siquiera tú has podido hacer lo que tú quieres hacer, ni siquiera has estado con quien quieres estar, y entonces por consecuencia nos da mucho miedo. Pero el educar a un hijo es enseñarle lo bueno, lo malo, y decirle que la libertad tiene responsabilidades y que también tiene límites, y que a través de eso él va a poder ser un buen ser humano, ¿no? Con responsabilidades y con límites. O sea, ¿para qué nos preocupamos, no? Y a veces los niños tienen 3 años y están preocupando porque van a estudiar la universidad. Entonces, pues a veces seguimos viviendo de más miedos, ¿no? De miedos a futuros que lo que tenemos aquí en este momento, ¿no? Bueno, serían 3 tipos. Bueno, por ahí dicen que solamente existen 2 tipos de miedo. Yo no estoy de acuerdo. El real y el imaginario, ¿no? Uh-huh. Existe un tipo de miedo. Por ejemplo, ahorita nos hacían un comentario que a un tipo le dan ataques de pánico, pues es por el miedo. Él solamente, su caso ya no es psicológico, su caso ya es psiquiátrico. Él solamente, ¿qué le pasa a él cuando le dan ataques de pánico? La amígdala cerebral se hincha fuertemente la amígdala cerebral, y solamente puede ser deshinchada con litio.
¿no? Un medicamento que le solamente Ajá. con litio se deshincha, entonces más aparte tiene que dormir bien, no se tiene que desvelar, porque eso genera también que se generen más ataques de pánico. O sea, en realidad es un problema muy fuerte, es un problema muy fuerte. Ahora, dentro de los miedos, de los miedos imaginarios, hay miedos al futuro, ¿no? Hay gente que de repente, y esos son reforzados por el egoísmo, hay gente que de repente tiene miedo, ¿qué va a ser de mí cuando tenga 60, 70 años, que ya no pueda trabajar y que esté en un asilo, o que a lo mejor no tenga un asilo, que no tenga dónde quedarme, y que mis hijos me voten, y que esto y el otro y acá? No sé si te ha tocado ese tipo de gente que ya se vio, cuando va a estar ruquito, cuando pues no saben en realidad si va a llegar. Sí, y yo creo que la mayoría de la gente que no ha sabido vivir piensa así, que no está enfocada en su aquí, en su ahora, son las personas que están futurizándose, y aparte son tan negativas que hasta el futuro lo ven negativo. Uh-huh. O sea, son personas que tienen graves problemas en su ahora, en su aquí, que no están contentas con lo que están haciendo, que saben que están haciendo las cosas mal, que no se han acercado a una familia, que no se han acercado a unos hijos, y que saben muy en el fondo que así es como van a terminar. Pero su miedo lo hace exagerarlo, porque el miedo te hace exagerar muchas cuestiones y muchas cosas. Porque a veces son movimientos psicológicos que no existen, Uh-huh. ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me dijeron que era diabético, ¿no? Uh-huh. Yo en ese tiempo me imaginé una sinfín de cosas, ¿no? Me imaginé ya después todo flaco, sin que se me parara aquello, mal, me imaginé mal, Uh-huh. e incluso hasta en mi velorio me vi. Sí, ¿No? sí. Me vi en mi velorio, ya no quise seguir más porque si no me iba a resentir con los güeyes que no fueran a mi velorio, ¿no? Hasta ya me llevó el egoísmo, cuando dije, bueno, pues tranquilo, ¿no? Ahora aplico la frase que nos avientan en las madrugadas de que no es ser diabético, es vivir con diabetes. Sí. Qué mamada, ¿no? Dices, ay, bueno, está muy cabrón. Entonces, el miedo hace que inventes movimientos psicológicos que jamás van a existir en tu vida. Uh-huh. Entonces, fíjate que en cuestión de las enfermedades te mata más el miedo de lo que te han dicho que vas a vivir y que vas a pasar, que lo que realmente tú vas a tener. Yo cuando tuve cáncer, la primera vez yo tuve cáncer hace 22 años que tiene más o menos, que tiene mi hijo. La primera vez que yo tuve cáncer fue a esa edad. Hace ese tiempo yo tenía 25 años y a mí me detectan etapa 4 dentro de la matriz. A mí lo que me ayudó muchísimo fue que como que eso que a mí me dicen me choqueó, o sea, me bloqueó. No supe lo que estaba pasando, no supe lo que estaba viviendo, no pensé que fuera tan importante o tan peligroso, tan feo lo que me estaban diciendo. Yo de hecho, yo se los decía a la gente así como que de lo más normal que pudiera existir. Me operan, me sacan la matriz, estaba yo ya en recuperación y yo lloro por esa situación creo que hasta los 2 meses o 3, ¿no? Posterior a la operación. Entonces, cuando a mí me vuelven a detectar cáncer hace 10 años, 12 años, me desahucian de los hospitales, me dicen que tengo cáncer etapa 5 y que yo me iba a morir en 2 meses. Yo creo que la parte más fundamental por la cual yo me pude recuperar de eso fue la actitud, ¿no? O sea, fue la actitud del decir, bueno, si va a pasar, pues va a pasar. Y si no va a pasar, no va a pasar. Aunque el doctor diga que me voy a morir, o sea, si no va a pasar, pues no va a pasar. Y yo creo que eso es lo que a veces tenemos que hacer, o sea, no preocuparnos si va a pasar o no va a pasar. De todos modos, si va a pasar o no va a pasar, ya no es decisión de nosotros, ¿sí? Ya es decisión de un poder superior. Si te vas a morir, te puedes morir ahorita o te puedes morir con un invadido todo de cáncer. Si te vas a morir, te puedes morir por un resbalón o a lo mejor tener diabetes ya en una etapa muy avanzada. A veces el miedo es lo que más nos mata, Sí. que realmente la enfermedad. Entonces, sí, el poder tener la seguridad o la certeza o la frialdad de decir, bueno, si va a pasar y si no va a pasar, no va a pasar. Fíjate, yo tengo a mí un día yo tuve, terminé una relación y me empezó a ir mal, muy mal.
Entonces, mi mente me llevó a pensar que a lo mejor esta mujer me había hecho brujería. Ujú. ¿No? Ahora sé que me iba mal, ¿por qué? Porque yo me iba a enfrentar a 5 procesos, que es la negación, el enojo, el regateo, la depresión, hasta llegar a la aceptación para superar una herida. ¿Y qué crees? Que me empecé a sugestionar. Ujú. Y mi padrino me dice, ¿confías en mí? Sí. Me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a quitar la brujería. Pero no me preguntes qué voy a hacer o qué hago, porque no te voy a decir y en una semana vas a estar bien. ¿Qué crees? Que a la semana encontré trabajo, me sentía bien. No, pinche padrino, ¿qué hiciste? No mames, te dije que no me preguntaras qué hice porque no te iba a decir. Te dije. Pero ¿por qué no me quieres decir? ¿Qué tal si yo puedo ayudar a alguien más así? Que quién sabe qué, y ya. Total que después de un año me dijo, mira, ven, cuando tú piensas que te hicieron brujería, el que se está embrujando eres tú solo. Ujú. Tu mente es tan poderosa que hace el proceso de la autosugestión, y si tienes miedo, que has escuchado de que la brujería es mala, que te va mal en el trabajo, o sea, el miedo te empieza a mal aconsejar y todo eso se te va cumpliendo. Ujú. Dice, entonces te sugestionas y tú mismo te hipnotizas y hace que todo eso a lo que le tengas miedo Va a pasar. suceda. Claro, ¿no? claro. Dice, la mente es tan fuerte que si yo ahorita te hipnotizo y te digo que esta cebolla, por ejemplo, te doy una cebolla y te digo que es una manzana, tú la vas a morder y aunque sea una cebolla te vas a ver a manzana. Ujú. Así es la sugestión, Sí. ¿no? Ahorita tú me acabas de dar la clave. Yo creo que en cualquier tipo de enfermedad lo que cuenta es la actitud. Sí, yo creo que en todo. Yo creo que en todo, y es algo que tenemos mucho que trabajar, nuestra propia actitud de cómo vemos las cosas, porque la manera que tú te manejes con una buena actitud ante cualquier situación, la vas a librar. O sea, a pesar de que a mí me dijeron, bueno, usted se va a morir en 2 meses, o sea, le quedan 2 meses de vida, yo dije, bueno, si me voy a morir, voy a disfrutar estos 2 meses, ¿no? O sea, lo que a mí me quede lo voy a disfrutar. Caí en obviamente, caí en una depresión, ya en una fase muy, muy fea de la depresión en la que no te bañas, no te levantas, no comes, no duermes, no, Sí, no pero haces es nada. Es parte del proceso. Parte de un proceso, pero el siguiente mes, ¿no? Fue de chingarle, o sea, de ponerle acción a la situación, de irme a una hacienda, de poder entablar una conversación con un poder superior y decirle, no quiero. O sea, yo sé que te lo he pedido muchas veces, pero en este momento yo no quiero. Pero si va a pasar, ¿no? Si en tus planes está que así tenga que ser, bueno, pues así va a tener que ser, ¿no? Y entonces vas viendo cómo tu misma actitud va contagiando a la gente alrededor, porque si es una situación que a veces la misma familia te lleva a la tumba, la propia familia, en lugar de que la familia te haga la vida más agradable, en lugar de que la familia te haga pensar en otras situaciones, a veces la misma familia son las que más te están molestando, más te están recordando, más te están hablando de esa situación, y los ejemplos, ¿no? Es que la vecina de acá arriba y que la tía de no sé qué y murió re feo, ¿no? Sí. Y entonces en lugar de cambiarte a ti el ánimo, dices, no, hombre, pues te van llenando todavía de más miedo, ¿no? De más preocupación, de más sugestión, y entonces ya te ves como la vecina, ya todo bien mal, y ya como termina la vecina, así vas a terminar tú. Entonces sí tiene que influir mucho, porque algo que dice de cómo se enfrentan los miedos, tenemos que neutralizar el miedo. O sea, tú tienes que neutralizar el miedo. O sea, sí tengo miedo, pero no va a pasar nada, ¿sí? O sea, yo tengo que neutralizarlo. Y neutralizar es pensar que no va a tener ningún efecto. Y además hay que aclarar, ¿no? El valor no es la ausencia de miedo. Mucha gente piensa que el tener valor es porque no va a sentir miedo, ¿no? El valor es enfrentar las cosas, hacer las cosas aún con miedo. Así es. Aún con miedo, ¿no? Entonces, mi padrino ya después de un año me dijo, mira, ve, ahora sí te voy a decir. Me dice, yo no hice absolutamente nada, nada más te sugestioné. Así como tú te sugestionaste por la que fuiste a ver que te dijo, ay, te estás embrujado y te tienen enterrado en un panteón negro con tierra negra, te velaron y que ya ves que sacan cada mamada. Sí. Lo mismo yo hice, ¿no? Pero mi sugestión afortunadamente tuvo más fuerza que la Madame Sassou, ¿no? Y yo no hice nada. Tu mente hizo absolutamente todo. Lo mismo pasa que el individuo, fíjense, yo conozco individuos guapos
con personalidad de feos. ¿Cómo está eso? Decía, bueno, ¿cómo está eso? Güey, que son absolutamente guapos, pero son bien miedosos. Y eso se llama humus, es la sustancia de nuestros miedos, salen por nuestros poros y la persona no es perceptible, no tiene un olor como nosotros nos imaginamos, pero la gente los percibe. La gente que es inseguro con las mujeres, pues va a percibir eso las mujeres y ese es su repelente. Así es. Y sin en cambio conozco tipos físicamente feos, a lo mejor, de acuerdo a muchas cosas, pero su personalidad es de guapos porque son gente con seguridad, ¿no? Eso, ¿no? Yo creo que la seguridad influye muchísimo en nuestra vida. ¿Qué tan seguro estés que puedes hacer las cosas? ¿Qué tan seguro estés que vas a conseguir el trabajo? ¿Qué tan seguro estés que vas a tener a la mejor mujer, la más guapa? O sea, que la seguridad ante todo, porque eso es lo que causa más miedo. La gente insegura va a tener miedo a todo y por todo se va a poner miedoso esa inseguridad es la que antes de trabajar, bueno, a la par más bien se trabaja junto con los miedos, tanto la inseguridad como mis miedos, ¿no? Es algo que yo tengo que trabajar, porque si no soy seguro de quién soy, a dónde voy, de lo que sé, de lo que tengo, de lo que poseo, de cómo me comporto, de cómo estoy físicamente, le voy a tener miedo a todo, a cambiar de trabajo, a cambiar de carro, a cambiar de vieja. O sea, voy a seguir pensando que lo que tengo en ese momento es lo que merezco, ¿no? Y aunque estés mal y aunque estés en un lugar que no quieres estar, tú vas a pensar, es que este es el lugar donde yo merezco estar y con quien yo merezco estar, y aunque me golpeen, esto es lo que yo merezco, y aunque me humillen, esto es lo que yo merezco, y aunque me engañen, esto es lo que yo merezco. Entonces, sí tenemos que trabajar a la par los miedos, pero con nuestra propia autoestima, nuestra inseguridad que tenemos, ¿no? Dice, buenas tardes, dice, saludos a todos, me encanta el panel. Mi pregunta es, ya que Víctor menciona, el miedo imaginario está basado en el ego, en el egoísmo. En el egoísmo. El ego es el yo, es la parte espiritual de la personalidad. Los ismos es la parte enferma. Es la parte enferma. Dice, el miedo imaginario está basado en el egoísmo. ¿Cómo? Pues yo me empiezo a concentrar, ¿no? Ponemos un ejemplo. De repente veo que mi pareja se empieza a arreglar y que nunca se pone perfume, pero ahora se pone perfume. Si yo me empiezo a concentrar en mí, me voy a empezar a hacer preguntas. Ay, chinga, ¿por qué se está arreglando? Ay, ¿por qué se está poniendo perfume? Pues eso nada más se lo pone en ocasiones especiales, ¿no? Y ahora ya me estoy concentrando. Entonces, mi miedo y mi orgullo me están aconsejando. Te va a hacer pendejo. Quién sabe con quién va a salir y va esto. Y ya y el miedo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, por eso Bill dice, acosado por 100 formas de temor. Podemos aquí poner 100 formas de vivir el miedo y de vivir el egoísmo. Yolanda Rojas Béjar dice, saludos madrina Alex desde Cusco, Perú, gracias por existir. Saludos a Cusco, probablemente voy a andar por allá en octubre más o menos en Cusco. Dice Antonia Martínez, ¿cuál sería la diferencia entre el miedo y el temor? Antonio D. de San Antonio, Texas. Bueno, el miedo es considerado una pasión, y el temor es una emoción. O sea, una pasión, vamos a poner un ejemplo, una pasión pesa 100 kilos, una emoción pesará... Instantánea. Sí, y pesará unos 30 kilos a lo mucho por poner un ejemplo. O sea que la pasión es más densa, es más fuerte. Y aparte es más por más tiempo. Y una emoción es momentánea, que causa reacciones físicas. Y lo otro ya son situaciones que son de más tiempo. Y además la pasión siempre va a venir acompañada por la obsesión, por una obsesión. Tino Gaspar dice saludos Tino. Luis Santamaría Guizar, ¿cómo se trabaja la inseguridad? Se hacen rastas, Tehuacán, Puebla, saludos, mi buen Víctor Hugo y mi madrina Alex Sierra desde San Gabriel, Chilac. Sí, saludos, aquí sin resentimientos, la otra vez me pusiste, no, nosotros aquí en Alabanés no tenemos resentimientos con nadie, menos contigo. Muy bien que estés escuchando nuestros programas, ¿no? Y pues por ahorita son todos los que están en el Facebook Live, ¿verdad? ¿Tienes alguna pregunta, Damián? Sí, aquí tengo unas preguntas. Dice, hola, mi hija de 8 años sufre mareos y vértigos con frecuencia. La analítica sale bien y el otorrino ni el cardiólogo han encontrado nada normal. ¿Qué podemos hacer?
Tendríamos que ya una cita individual y ver, porque sería cuestión de preguntas, de ver conductas, de ver su entorno familiar, su entorno social, para poder determinar qué es lo que le está pasando. Si médicamente no encuentran nada, pues seguramente es emocionalmente y algunas cosas que han girado en su entorno, ¿no? Entonces sí, les doy mi teléfono, cualquier situación, pues bueno, para que me marquen, 55 42 25 37 42. Hace unas semanas sufrí un asalto con violencia. Ahora no tengo hambre, duermo mal, tengo pesadillas y paso con mucho miedo. ¿Qué me aconsejarían? Pues es que eso es normal, o sea, al final de cuentas, si fue con agresión, una situación de esas que es agresión, te pega el alma, te pega físicamente, te pega mentalmente. Entonces, primero pues es relajarnos hasta que pase un poco esa sensación de miedo, porque sí vamos a tener que pasar por el mismo lugar y vamos a tener que pasar a la misma hora para podernos dar cuenta que no va a pasar nada. Desgraciadamente, una sola situación que pase nos cambia toda la vida. Sí. Una sola situación como esas nos cambia toda la vida y entonces empezamos a tener miedo y entonces empezamos a cuidarnos de todo el mundo y entonces te vas a subir un pecero y te va a dar miedo la gente que se te acerque porque en tu mente ya va a estar ahorita me van a asaltar, me van a golpear, me van a hacer esto y vas a ir a otro lado y vas a ir con miedo. Entonces sí es necesario primero que en determinado momento tengamos que pasar, porque es algo que se tiene que trabajar, de pasar el mismo lugar, no evadirlo. O sea, los miedos los tenemos que enfrentar, las cosas, las personas, los lugares, las horas, todo eso se tiene que trabajar y tenemos que pasar por el mismo lugar, pero ahorita es normal, tómate un tecito de pasiflorina, sí, pasiflora. Sí, para que puedas estar ahorita relajada y ya cuando tengas la necesidad de realmente trabajar ese miedo, pues sí, vas a tener. Es que ahorita no sé quién sea la persona, pero lo que le invade a la persona más que las ideas son las sustancias bioquímicas que desprende el cerebro, que desprende el miedo. Entonces, pues yo creo que algún té ansiolítico, están las flores, Ahora, yo recomiendo muy ampliamente, la verdad, yo me quedé sorprendido. Las flores de Bach. Puta, yo me quedé... ¿Qué es lo que decías el otro día? Sí, yo me quedé sorprendido. Yo pensé que era una estupidez y todo. Incluso yo con el que fui a tomar eso, sacó una especie de tarot y ya, ¿cuál flor te gusta esta? Pues esta te va a curar. Y me delineó mi perfil psicológico. Yo dije, ay, este güey que... Hasta le iba a preguntar, ¿no eres padrino de algún grupo? No. Y en una ocasión también que anduve muy mal, me tomé todo, colesterol, triglicéridos, y todo salí bien. Uh-huh. En el ese decía, me dice, está usted perfecto. Yo creo el doctor decía, nada más le hace falta abajo escribirle a usted, lo que le hace falta es practicar el programa, pero bueno, no lo puso, ¿no? Nada más. Entonces, respiraciones también pueden servir algún tipo de respiración. Si tú buscas en internet vas a encontrar prana para la ansiedad o prana para los miedos y te van a decir qué tipo de respiraciones debes aplicar. Funcionan perfectamente, ¿no? Incluso hasta para dormir hay una que o sea, porque es la que luego yo practico, porque ¿qué crees que a mí me cuesta mucho trabajo dormirme? 847. No, abrir la boca lo más que se pueda, contar hasta 10 y empezar a cerrar, ¿no? Y otra vez abres la boca, lo haces 5 veces, pero cuando abres la boca y quedas esos 10 segundos con la boca abierta, tienes que abrirla lo máximo, que te duela toda esta parte de la quijada y eso te va relajando, ¿no? O sea, tanto te tensas en abrir la boca y cuando vas cerrando la boca te vas relajando y eso ayuda mucho para dormir y empezar a respirar fuerte, ¿no? Empezamos a respirar fuerte, 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 fuerte y después de 10 fuertes, una profunda y empezamos a sacar el aire unas 10 veces y con eso, que es la que a veces yo practico. Sí, recordemos que el alimento de las emocionales, más que las impresiones, el alimento de las emociones, el alimento es la respiración, uh-huh. ¿no? Entonces,
para que nosotros le demos un buen mantenimiento a nuestra mente emocional, que es donde están todas las emociones, pues es por medio de las respiraciones, y la verdad es que la mayoría no sabemos respirar. ¿A poco No sabemos, y para todo necesitas respirar, incluso hasta para tener relaciones sexuales hay que saber respirar. Sí, y aguantas hasta más. Sí. Hasta más. No, dice Gabriela Durán, saludo a Alex y Víctor, gracias por compartir el tema, está súper. Alejandra Alvarado, saludos, gracias por tocar este tema, me identifico totalmente con el tema. Libertad Vázquez dice, mi hijo presenta una alergia, nos mandaron a hacerle unos estudios para identificar el motivo que tendrá con los miedos. Saludos. Sí, según la biodescodificación, las alergias son miedos, ¿no? Ahora, el miedo, también, por ejemplo, la medicina germánica y la biodescodificación, el miedo afecta directamente los riñones. Uh-huh. Directamente los riñones, ¿no? Cuando un perro o algo, vamos a poner un caso instintivo, tiene miedo, ¿qué hace? Se orina. Se orina, uh-huh. ¿no? Cuando dicen vulgarmente los hombres, no sé cómo digan las mujeres, espérame, ahorita voy a tirar el miedo. Uh-huh. Sí. En realidad es una realidad, Sí. Esa es la emoción también, si no se llega a controlar, directamente va a atrofiar la vejiga, ¿no? O sea, va a parecer o se una van a hacer vejiga diabéticos. irritable. Bueno, eso ya es terapia directa. Ya. No, pero la diabetes también tiene que ver con el miedo. O sea, la diabetes viene de un sobresalto, Sí. ¿no? De un enojo, de un miedo muy grande, o sea, de un sobresalto. Entonces, tanto los riñones como la diabetes. Y parte de la insulina es la llave a la nutrición, ¿no? Así Entonces, los niños que no tuvieron nutrición, ya por ese simple hecho, nutrición emocional, pues están predestinados, y son gorditos, si son robustos, no se cuidan, están predestinados, son candidatos, Son candidatos. para pertenecer al club de los azucarados. No, pues ella yo voy para, no, dices, ¿no? Dice, entonces, Libertad Vázquez, pues puedes buscar información sobre la biodescodificación. En México hay muy poco, pero hay muy buena información. Gorbea se llama el fregón de la biodescodificación en España. Hay muy buenas cosas. Algún día yo creo que hay que elaborar un tema sobre la biodescodificación. Estaría muy bien. Dice Luis Santamaría Guizar, dice, ¿cómo se trabaja la inseguridad? Pues primero tengo que detectar quién me hizo inseguro, ¿no? ¿Quién se burló? ¿Quién me dijo feo? ¿Quién se burló por lo que yo traía puestos, y los zapatos y la ropa porque la traía rota? O sea, ¿quién se burló de mí? Porque la inseguridad es por eso. O sea, ¿quién se burló y por qué se burló y de qué manera se burló y cómo me fui conduciendo a partir de que se burlaron? ¿Qué fue lo que sentí, no? Así como en la hacienda, miedo, ansiedad o frustración. Pero ¿qué fue lo que sentí, no? Y a raíz de eso, ¿qué empecé a hacer? ¿Sí? Para que ya no se burlaran de mí. Y entonces tendríamos que primero detectar qué no hice o qué hice para que ya no se burlaran de mí, porque eso vamos a tener que hacerlo al revés, ¿no? Ahora, lo que yo deje de hacer lo voy a tener que lo voy a tener que hacer, y me voy a tener que empezar a arreglar, y voy a tener que verme al espejo, y voy a tener que estarme contemplando varios minutos en el espejo, aceptando todo lo que yo estoy viendo. Pero obviamente, si lo que yo veo en el espejo no me gusta, pues no lo voy a poder trabajar. O sea, necesito ponerme bonito, guapa, arreglarme, pintarme, los caballeros pues obviamente peinarse bonitos para que lo que se vea en el espejo me empiece a agradar, ¿no? Porque podemos estar muy hermosos, preciosos, pero si mi espejo o lo que yo estoy viendo en el espejo a mis ojos no le agrada, difícilmente yo voy a aceptar lo que el espejo vea, aunque la gente me diga te ves muy bien. O sea, es un trabajo conmigo. Es un trabajo que se hace literal en el espejo, ¿no? O sea, verme y me cambio y me pongo otro pantalón hasta que lo que yo vea lo empiece a ver agradable para mí, ¿sí? Y mañana voy a hacer lo mismo, y pasado voy a hacer lo mismo, ¿sí? Es algo que tengo que ver conmigo, y obviamente es quitar todas las cosas que me tuvieron que meter en su momento en mi cabeza. Sí, pues hay que hacer una revisión al sistema de creencias, Uh-huh. ¿no? Por ahí alguien me preguntaba, oye, es que es una creencia, explícamelo de una forma fácil y entendible, ¿no? Bueno, pues una creencia es una idea, ¿no? Y las ideas, algún tipo de ideas, las ideas tienen un sustento,
¿no? Algo que las va a sustentar, ¿no? Ya sea malo o ya sea bueno, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una idea supersticiosa. No, ¿de dónde habrán sacado que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte? ¿No? Y yo, por más que la analizo, no le encuentro ni el sustento espiritual, ni el sustento psicológico, ni el sustento científico, ¿no? Entonces esa es una creencia falsa, es una idea que no tiene un sustento, entonces se convierte en falsa. El problema es que nosotros tenemos de ese tipo de creencias en nuestro sistema de creencias que nos hacen nacer inseguros, ¿no? Por ejemplo, los que no tienen suerte para las mujeres, o las mujeres que no tienen suerte para los hombres, ¿no? Nunca se han puesto a pensar en un dicho que hay aquí en México que dicen: siempre hay un roto para un descosido. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber alguien que le gustes. Siempre. Así te veas muy dado a la chingada o fea, siempre va a haber alguien que le vas a gustar. Siempre. Si tú empiezas a caminar con esa actitud, te vas a sorprender, te vas a sorprender el caminar con ese tipo de actitud. O sea, siempre vas a encontrar a alguien que le guste, y a lo mejor hasta no físicamente, sino que hasta le guste tu olor, tu feromona que vas desprendiendo. Siempre va a haber alguien que le va a gustar. Y, ay, oye, pero te gusta así, pero está re feo. Ay, pues sí, pero está interesante. ¿No? A mí me gusta, ¿no? A mí me atrae. Sí. Por eso luego ves individuos guapos con feas. Porque pues es que le gustó, está la feromona, está todo ese tipo de cosas. Entonces siempre va a haber un roto para un descosido, ¿no? Así es. Si tú tienes inseguridad a eso, pues vete con esa idea, ¿no? Ahora vamos a ver a qué es inseguridad, porque yo decía, el miedo es algo que por ejemplo, llega un individuo a cierto trabajo y tiene la currícula perfecta para quedarse en ese trabajo, pero llega con miedo. ¿Qué va a suceder? No se lo van a dar. Lo van a batear. Oye, pero ¿por qué no lo contrataste si reunía todos los requisitos, era la persona adecuada? Sí, pero algo me olió mal, ¿no? Algo me olió mal. Entonces, si vas a pedir trabajo, pues trata de ir haciendo respiraciones, trata de ¿cuánto usted pretende ganar aquí? Yo quiero ganar 7,000 pesos, o yo quiero ganar 12,000 pesos. ¿Y por qué quiere ganar? Porque yo sé hacer esto y esto y esto, y soy el que mejor le conviene a su empresa. Si no vas así, mejor ni te acerques. Sí, no. Ya vas con la derrota en las manos, o sea, ya no necesitas que alguien te diga no, tú dices no, ya desde que tu actitud y tus pensamientos, ya estás diciendo no me van a dar el trabajo, y efectivamente no te lo van a dar, ¿no? Luis Santamaría Guizar, nos comentabas algo de la bioneuroemoción. ¿Es algo similar que con la biodescodificación? ¿Estoy en lo correcto, Luis? Luis Santamaría Guizar, ahorita me escribes, ¿no? Xochitl Quetzali, saludos desde La Paz, Baja California Sur, bendiciones. Muchas gracias, hasta La Paz, Baja California. Y bueno, pues de este lado tenemos unas preguntas aquí del chat de la página. Dice: buenas noches a todos en cabina, soy Juan Antonio, siempre he seguido esta página. Me ha surgido la siguiente pregunta: ¿hay cierta edad donde empieza el miedo? No. Bueno, sí, desde que somos niños. Desde que la familia nos empieza a meter ese miedo. Porque si la gente no fuera, los niños no viviríamos con miedos. Pero sí, desde muy chicos, desde los 3 años, 2 años. Y fíjate, a mí me gusta mucho el libro de Miguel Ruiz, el de, ¿cómo se llama? Los 4 acuerdos. Se me hace muy acertado. El sistema de educación que se maneja en México hace gente súper miedosa, súper temerosa. Así es. La aplicación de que castigo y recompensa, pues hace gente miedosa. Y luego llegas a un grupo y sigue la misma, ¿a poco no? Sí. Ya sean cuarto y quinto tradicional, yo he visto los mismos, ¿no? O sea, El Padrino. Es que no tenemos una sociedad que te inculque y que te enseñe lo que es el respeto, pero les encanta meterte miedo. O sea, y todos tenemos miedo a muchas cosas, pero no le tenemos respeto a lo que tendríamos que tenerles respeto. Entonces, si analizas bien el tipo de terapia que se maneja dentro de los grupos,
es similar al que manejan en una congregación, en una iglesia. Así es. Pórtate bien, si no te vas a ir al infierno. Sí. ¿No? Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Así es. ¿No? Pórtate bien, porque si no, si te portas bien y si te portas mal y si mueres en estos momentos, te vas a ir al purgatorio. Ujú. Y no te imaginas, yo de chiquito, puta, me imaginaba un chingo de cosas. Entonces, hay muchos que les conviene, hasta creer en Dios, porque, pues imagínate, desde chico te introyectan este tipo de Dios. A mí me Sí, decía Jorge Sosa, castigador. a mí me decía Jorge Sosa, ¿tú crees que ese Dios, necesita un altar? Le decía, sí, no, tu Dios necesita programa. Dice, porque está más enfermo que tú. No, es un Dios iracundo, celoso, porque te dicen, si crees en Sí. otros, se pone celoso. Se pone celoso. Y la hace de a pedo, Sí. y la hace de a pedo. Ya la hizo de a pedo una vez con Sodoma y Gomorra y los quemó, ¿no? Ya la hizo de a pedo una vez en Con el el tiempo arca de Noé. Noé y los ahogó, sí, sí, Entonces sí. dices, no, ni madres me entra el sano juicio. No, sí lo amo. Sí, sí. Pero más por miedo que por otra cosa. Me declaro ¿no? creyente. Así es. Y llegas a Alcohólicos Anónimos y la base de la recuperación de los grupos de Alcohólicos Anónimos es la dependencia de un poder superior o de factor X, en este caso para los ateos o los agnósticos, ¿no? O factor X. Y dice que de ese paso depende la formalidad y la sinceridad en que lo hayas hecho, depende la recuperación. A mí no sabes cómo me ha costado. Yo creo que a todo mundo, porque quitarte a ese Dios castigador, aparte venimos todos enojados con ese poder superior, todos, porque no nos cumplió las cosas como la propia sociedad nos dijo que no la tenía que cumplir. Entonces, quitarte todas esas situaciones, todas esas introyecciones, todas esas todo lo que marca una sociedad, quitártelo, todos los paradigmas, o sea, todo lo que toda la sociedad nos ha hecho durante años, meternos e inculcarnos y grabárnoslo en el cerebro, en la mente, en el alma, en el espíritu, está cañón. Sí. O sea, no es de la noche a la mañana, es vaciar para poder llenar, es vaciar mi mente, es vaciar todo lo que yo traigo, es todo lo que me han dicho, yo lo tengo que sacar para entonces poder empezar a ver cuál es la diferencia, cuál es la realidad. Porque vivimos en una mentira, o sea, la misma sociedad nos ha hecho vivir en una mentira, la misma sociedad nos ha pintado una vida de fantasía que no tiene nada que ver con la realidad, la familia nos ha pintado una vida que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, nos han llenado de tantas cosas que no tienen nada que ver con la realidad y cuando te presentas ante tu realidad no te gusta. Y entonces quieres regresarte a tu zona de confort con tu familia, por eso hay tantos cabrones que a los 40, 50 años siguen viviendo con la familia, ¿no? Y mantenidos por la familia, o sea, dices, no hay congruencia, no me checa el cerco, ¿no? Ay, es que le voy a hacer de comer a Jorgito. Sí, sí. Pinche Jorgito ya tiene 50 años, el güey. Sí. ¿No? Así es. Fíjate, ¿cuál es la problemática? Luego sacamos cada frase dentro de los grupos. Es que hay que desaprender para aprender. Ah, chinga, ¿cómo está eso de desaprender para aprender? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo tengo un temor, desafortunadamente en el cerebro se forma una estructura por medio de la sinapsis. O sea, se forma una conexión donde se está comunicando. Cada vez que tienes miedo, esa conexión se está comunicando entre sí. Ujú. Y conforme vayas teniendo acrecentando tus miedos, va a ir creciendo la sinapsis y se hace una estructura psicológica de un güey miedoso. Ujú. ¿Cómo vas a desaprender eso? Le tendrías que dar en la madre a la sinapsis. Y está cabrón, ¿no? Que te abran el cerebro y que te rompan esa conexión, que le atinen cuál es la conexión sináptica. No se puede. Lo que se puede, bueno, aquí dicen que el antídoto contra el miedo es la fe, ¿no? Ya sé que no va a pasar lo que yo creo que va a pasar. Vamos a tratar de no caer en situaciones religiosas, ¿no? Entonces, la fe con cómo voy a empezar a obtener fe, bueno, pues por medio de la comprensión, ¿no? Si yo aprendo algo más fuerte que mi miedo, Ujú. igual se forma otra conexión de sinapsis y ahora tengo que usar esta conexión, ¿no? Ujú. Entonces, es bien difícil desaprender. Para aprender eso no se puede. Tú tienes que aprender cosas que tengan mayor peso que los miedos que aprendiste, Ujú. ¿no?
que los miedos que aprendiste. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué miedo sería? Yo creo que miedo a qué, a la muerte, que es uno de los mayores miedos de los seres humanos. Miedo a la muerte. Yo creo que todos los que vivimos en este mundo, pues vamos a morir, ¿no? Ahora, ¿qué has escuchado de la muerte, no? Yo de chiquito me imaginaba que iba a estar allá abajo en el cajón, con los ojos abiertos. Y no, ¿sabes qué? También decía, no, pues como yo tengo muchos pensamientos malos, a lo mejor no la libro y me voy al infierno. Uh-huh. Por eso nunca lo comentaba, ¿no? Porque pues ya desde chavito yo ya no pensaba muy, muy sano. Por eso hay que neutralizar el miedo, o sea, tenemos que darle razón, tenemos que darle forma, o sea, más bien quitarle la forma de mi propio miedo, o sea, necesito ver por qué lo estoy pensando, ¿no? ¿Por qué te estoy teniendo miedo a algo que ni siquiera me está pasando, miedo a algo que ni siquiera estoy viviendo, pero por qué? Y entonces como que ir así armando el rompecabezas, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué concepto tú tienes de esto? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Porque no es eso, o sea, eso es un concepto de un niño de a lo mejor 3, 4 años, pero el día de hoy, ¿qué concepto tienes o sigues viviendo con el mismo concepto de hace años? O sea, tenemos que quitarle toda la fuerza a nuestro propio miedo. Entonces, ahí está la primera, hacer un inventario de los miedos, uh-huh, ¿no? Para posteriormente platicarlo con alguien capacitado. 2, yo recomiendo respiraciones. Sí. Las respiraciones tienen un impacto muy fuerte, respiraciones. Si buscan prana, hay prana para todo, para el miedo, para la ansiedad, para la angustia, para la depresión. Hay prana para todo, ¿no? 3, ¿cómo voy a obtener? Bueno, fe, pues por medio de la comprensión. Ahorita olvídate de situaciones. La fe no se obtiene con religiosidad. No. La fe se obtiene con desarrollo interior y eso te lo puede dar los 12 pasos o algún sistema de conocimiento que esté fuera de los 12 uh-huh, pasos, un gurú psicológico, algo. ¿Qué más recomendarías tú, Alex? Yo nada más recomendaría plantarte en la realidad, ¿no? Yo creo que esa es una forma de trabajar bien el miedo, plantarte en la realidad, aquí, ¿no? O sea, ¿está vivir pasando? El aquí no, y no está ahora. Pasando, ¿sí? No, pues está bien fuerte eso. Está bien fuerte. O sea, ¿está pasando o no está pasando? Entonces vívelo. Y quitar toda la fuerza que tiene ese miedo. O sea, cuando yo me planto en mi realidad, le quito fuerza a lo que yo pienso que va a pasar, ¿no? Sí, sería algo así como pues ¿quién te garantiza que el día de mañana vas a vivir? ¿No? Uh-huh. El plan de las 24 horas te saca de los miedos, ¿no? Tengo miedo a ser viejito, pues quién sabe si llegues, cabrón. Así es. Quién sabe si llegues, o sea, ¿para qué te la haces de a pedo que algo que no estás viviendo, no? Entonces, pues serían todos los comentarios, Aquí hay una pregunta. Uh-huh. Dice, hola, buenas noches. ¿Por qué nos gusta el miedo de las películas de terror y al rato nos estamos arrepintiendo de haberlas visto? Por la adrenalina. Nosotros somos adrenalínicos y lo que hacen esas películas es meternos en mucha adrenalina, en mucha angustia, empezamos a sudar, pero es por la adrenalina que nos genera y el cerebro le encanta la adrenalina. Y ya después, cuando ves tu realidad, entonces ya no te gusta, pero en ese momento es nada más por pura adrenalina. Pura adrenalina. Hola, buenas noches, saludos todos en cabina. ¿Cuándo se puede considerar el miedo motivo de preocupación? Cuando se vuelve una fobia. Ya es de hecho deberíamos de tener un psicólogo, un psiquiatra, pero ya una fobia sí ya necesita atención, pero si no queremos llegar a eso, pues necesitamos atendernos antes de que nuestros miedos se conviertan en una fobia. Y bueno, la última pregunta dice, hola, buenas noches, ¿cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos a superar el miedo? Pues quitándoles los miedos los papás, para poder enseñarle a los hijos cómo trabajarlo. No. Es que no podemos decirle a alguien lo que nosotros mismos no hemos podido trabajar. Para poder decirle a nuestros hijos, pues necesito primero yo saber que no tengo miedos. Y a veces mi miedo más grande es que mis hijos tengan miedo. Entonces, pues es una incongruencia enseñarle a nuestros hijos a no tener miedo si nosotros tenemos miedo, ¿no?
Perfecto, pues vamos a las conclusiones, Alex, llegamos a la recta final de... Llegamos a la recta final. Rápido. Yo creo que como conclusión, el miedo es bueno siempre y cuando ese miedo no te prive de hacer tu propia vida. O sea, tener en cuenta que el miedo lo necesito para no cometer actos que van a poner en riesgo mi vida. Había un buzo, no me acuerdo cómo se llama, que murió porque sobrepasó, ¿no?, los metros en los que él podía llegar al fondo del mar, ¿no?, y fallece. Y entonces le preguntan a un familiar cercano del que por qué pensaba que se había muerto, que qué era lo que le había fallado, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esta persona, ¿no?, que era buzo y tenía el récord Guinness y demás. Y entonces decía justamente porque perdió el miedo. Cuando uno pierde el miedo, entonces empiezas a arriesgar y empiezas a hacer cosas que tarde o temprano te van a cobrar con la vida. Entonces es sí tener miedo, pero que ese miedo a mí no me provoque que deje de vivir, ¿no? Esa sería mi conclusión. Pues sí, y más aparte, pues siempre va a estar acompañado con nosotros, es parte de nosotros, incluso es parte de nuestra conservación. Uh-huh. Así es esto, Sí. ¿no? Entonces, qué bueno que estamos aquí. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. ¿Algunos teléfonos, Alex, de tus clínicas? El teléfono es 55 42 25 37 42 para atención individual, para los diplomados, para los talleres, para terapia de familia, de pareja, para niños y adolescentes. A ese teléfono y agendamos con muchísimo gusto una cita y los esperamos aquí en La Polémica el próximo miércoles. ¿Qué tema? Pues vamos a ver qué tema nos da, que proponga la gente temas, porque nosotros ponemos temas y la gente quiere otros. A ver si la gente me manda ya algunos mensajillos con qué tema y qué invitado quieren tener, porque también vamos a tener invitados un miércoles sí, un miércoles no, y que la misma gente nos vaya diciendo a qué tipo de gente quieren aquí que la entrevistemos. Perfecto. ¿Ya no hay más cosas, Damián? Oye, así. Bueno, pues esto fue La Polémica, aquí con la amiga Alex Sierra. Pues te volvemos a dar los teléfonos en cabina. 75 95 10 72. Gracias por apoyarnos. Ayúdanos a que Alabanet se haga autosustentable. Si tú quieres hacer alguna aportación voluntaria, comunícate con nosotros y nosotros te decimos cómo. Esto no es lucro, no es absolutamente nada de lucro. Yo sé que va a haber gente que va a pensar que estamos lucrando. No es cierto. Ahí tenemos el número de cuenta. Todos los gastos aquí son comprobables y quien deposite se le va a decir en qué se ocupó su dinero. La cantidad que tú quieras, eso es a tu criterio. Y muchas gracias. Sí, no, que apoyen, es importante. Si queremos que esto siga, es importante que hagan sus aportaciones. Y saludos a Dani de Querétaro. A ver si el miércoles te vienes, Dani, acá a la radio y hacemos una pequeña entrevista. Dani trae lo de terapia libre. Ándale. Que es muy diferente a los liberales y demás. Y Dani también está estudiando, o creo que ya terminó la carrera de psicología. Y que nos venga a explicar lo que es la terapia libre, que se me hace muy buena la forma en la que ellos, pues la terapia y la forma en cómo los están llevando. Vente para acá, Dani, el próximo miércoles. Te invito a que seas nuestro siguiente invitado y que nos expliques lo que es la terapia libre. Bueno, pues esto fue La Polémica con Alex Sierra. Esto es Alabanet 4 y 5 Radio. Hasta la próxima. Bye.